es que él dice que un árbol cuyas ramas crecen hasta el cielo tiene unas raíces que bajan hasta el infierno. Y a continuación se va a vivir sus instintos más bajos. Okay. Se va para una ciudad grande en la India a aprender a hacer con esa forma como uno vio al padre fallar, porque es la forma que uno repite y es la forma que se repite en la relación. O sea, es una gran herramienta para cualquier persona. Es una herramienta de autoconocimiento. Mírese, a ver, ¿por qué está sufriendo? Y conózcase. Y conózcase, mire lo que usted no está aceptando en usted. Ama la mano que te tocó tirar en las cartas, acéptala, ámala, dignifícala, siéntase bien. Aquí estamos recalculando ruta, episodio número 2. Estoy con David Ruiz, psicólogo, un gran amigo. Lo conocí cuando entrenaba artes marciales. Compartimos varios hobbies. En ese momento pues compartimos ese y pues nos nutrimos bastante de lo que era el Kung Fu clásico. Hoy la idea es que hablemos de manera pues digámoslo cercana y pues desde la parte también de pronto tuya, profesional, que has leído, experimentado, que has indagado muchísimo en libros y en muchas fuentes sobre lo que es el autoconocimiento y todo lo que nos puede aportar a nuestra vida. Entonces, la idea de hoy es que veamos pues como muchos aspectos de ese tema, no solo pues en qué me puede ayudar, sino de dónde viene y por qué es importante tener en cuenta ese concepto de autoconocimiento. Entonces, iniciemos. Cuéntanos por qué es importante para vos el autoconocimiento. Claro, sí. Bueno, en algún momento, cuando planteamos el podcast, yo te proponía una línea en la que vamos a pasar por algunos temas y acabaste de mencionar precisamente dos temas que son, sí, hacen parte pues, pero bueno, vamos a pasar por ahí en algún momento. Igual sí se van a mencionar. Entonces, vamos a hablar de la importancia del autoconocimiento, de conocerse a sí mismo y en parte pues empezar por el por qué. O el para qué. Me quisiera conocer a mí mismo, o recomiendo yo que una persona se conozca a sí mismo, a sí misma, ¿cierto? Entonces empezábamos cuando estábamos preparando el tema con una frase que yo te decía. Juanda me preguntó, me dijo como bueno, ¿de qué querés hablar? ¿De qué querés hablar? No, ¿qué tenés importante para decirle al mundo? Uh-huh. Y yo, parce, ¿sabe qué? En este momento tengo algo importante que decirle al mundo de lo que he venido trabajando y he venido haciendo. Y yo te planteé una frase que fue una nota de voz de 3 minutos, uh-huh, donde en una frase y en la explicación de esa frase más o menos, como que se daba ese tema. Y la frase es... que esta es la línea del podcast. La frase es: conócete a ti mismo y conocerás al universo y a todos sus dioses. ¿Cierto? Esa es la frase. Se supone que la frase estaba en un oráculo en Grecia, en la antigua Grecia, en la Grecia clásica. Escrita. Ajá, okay. En la entrada del templo. En el oráculo de Apolo, en Grecia, en la Grecia clásica. Uh-huh. Entonces... cuando yo te decía cómo empezamos a introducir este tema de la importancia del autoconocimiento, a mí se me ocurre agregarle otro pedacito más a la frase. Incluso la frase está como conócete a ti mismo en la película Matrix, uh-huh, ¿cierto? Yo por eso quería pues como pasar por el tema de la Matrix, y esa palabra Matrix me hace recordar mucho a la moda pues, que arranca con este man Andrew Tate, de hablar de la matriz, ¿cierto? De como un velo, una sociedad que nos envuelve y que nos mete en una repetición, palabra clave más adelante, nos mete en una forma de ser, en un ciclo, ¿cierto? En un decadente. En una economía de mercado, okay, sí, también se puede decir de esa forma, ¿cierto? Sí. Y también se puede decir en otros países, en una economía centralizada, ¿cierto? Bueno. En fin, que tiene que ver como con las palabras, las costumbres, el día a día, lo que vas haciendo. Sí, algunas personas podrían decir que es decadente. Incluso vengo de leerme un libro también de Vargas Llosa, que me prestó un amigo muy,
muy querido que se llama Henry, también de Kung Fu. En Kung Fu lo conocimos, un gran sabio, Henry. Saludos a Henry. Saludos a Henry, sí. Henry me prestó ese libro de Vargas Llosa y él habla de la civilización del espectáculo, ¿cierto? Cómo vivimos en un mundo donde en este momento importan más las imágenes. Entonces las imágenes están haciendo figura, es lo que vos ves constantemente. Los significados, los valores detrás de las imágenes han venido perdiendo valor. Y eso hace que vivamos una realidad, valga la redundancia, de reality, ¿cierto? Un entretenimiento de reality. Bueno, eso tiene un montón de implicaciones. Volviendo otra vez a la frase de conócete a ti mismo, yo le agrego el conócete a ti mismo y conocerás el universo, todos sus dioses y todos los demonios. Le quise agregar ese pedazo. Yo cuando escuché que íbamos a hablar de eso, va a estar profundo. Ajá. Ese Entonces, podcast, ese episodio. Con esa introducción. Entonces, ¿qué hiciera yo remontarme? O, bueno, más adelante vamos a hacer ese remonte. Entonces, ¿para qué sirve conocerme? Sí. ¿Cierto? Empezamos... Que sea una persona normal que está, digámoslo, todos estamos en esa matrix, por decirlo así. ¿Cómo hace para usarlo a su favor, ese autoconocimiento, y no de pronto caer en ciertas trampas de sabotaje, de muchas cosas cuando uno empieza a ver esas oscuridades? ¿Cómo hace una persona para autoconocerse? Bueno, esa es como la pregunta que se va a responder con todo el proceso y al final pues como ejercicios prácticos. Sí. Por ahora vamos pasando por la misma frase que yo acabé de decir: conócete a ti mismo y conocerás al universo, todos sus dioses y todos sus demonios. Yo le quise agregar la parte de los demonios porque en el conocimiento de uno mismo no siempre está todo lo bonito, todo lo bacano, claro, todo lo potencial, todo lo ideal, exacto, sino que también hay cosas maluquitas, hay en algunas personas trauma, dolor, bueno, emociones también negativas. Y claro, precisamente hay una forma, escuchaba a un psiquiatra hace poco hablando de que las personas que él atiende, que son más productivas, que productivo pues también es una palabra que puede ser complicada, pero como que las personas que más enfocadas están trabajando, que logran sus objetivos, más bien hablemoslo por ese lado, porque tu objetivo puede ser altruista, pueden ser muchos el objetivo, y eso, puede haber valores muy fuertes detrás de cada objetivo, no solamente producir. El caso es que él dice que los pacientes que él atiende, que logran sus objetivos, tienen tres enfermedades mentales integradas, que es una palabra también muy importante más adelante, pero esa palabra es de otra teoría más profunda que yo manejo. Esta psiquiatra simplemente habla de tres enfermedades que tienen estas personas, que cuando las logran integrar, logran darse prioridad, cumplir sus objetivos. Entonces hablaba de la sociopatía que puede llegar a ser un trastorno mental. ¿Qué es la sociopatía ahí como para...? No tener muy claro la diferencia entre el bien y el mal, Okay, cuando actuamos pues en sociedad con las otras personas. Y también se caracteriza por se reduce la empatía o no hay empatía. No me importa lo que le pasa al otro, pues, por eso. Exacto. Okay. Entonces dice el psiquiatra que los pacientes que él tiene, que tienen un nivel de sociopatía en el que le bajan un poquito a la empatía y se ponen a sí mismos como prioridad y aprenden a decir no, ¿cierto? Eso les sirve porque se están priorizando a sí mismos y sus objetivos y su rutina, ¿cierto? Entonces digamos que son personas con una rutina de ejercicio, alimentación, trabajo, una ética de trabajo como lo llaman en Estados Unidos, y la persona aprende a estar en ese camino y a decirle que no también a aspectos que pueden ser divertidos. Es que claro, la palabra sociopatía suena fuerte y encima yo la presento aquí como una enfermedad. Exacto, eso te iba a preguntar. Para vos, digámoslo, ¿por qué viene a ser una enfermedad que una persona, digámoslo, sí, tenga no. La integración está bien. Ya el que vemos, el sociópata como de película,
de caricatura, pues, o llevado al extremo, pues es una persona peligrosa, Sí, claro. ¿cierto? Sí. Pero eso, él decía, ¿cierto? Como cierto nivel. Pues, cierto nivel de bajarle a la empatía y decir que no. Eso lleva a la segunda enfermedad que integrada sirve para lograr las metas y los objetivos, que es el narcisismo. También lo he visto por ahí algunos psicólogos, algunas personas hablando bastante del narcisismo en este momento. Y es clave lo siguiente, como él menciona que una persona que logra sus objetivos integra el narcisismo, y es también aprendiendo a decir que no. También ayuda a priorizar. Y cuando dice que sí, estas personas que logran sus objetivos lo que hacen es que dan el sí de una forma estratégica. Entonces, a beneficio propio. Exacto, todo es a beneficio propio. Exacto, sí. A futuro. Pero vuelvo y digo, de una forma integrada. Ajá. No es como que siempre estoy buscando mi beneficio propio. Antes estas personas te hacen un favor, te hacen un segundo favor, pero para que vos no dependas de esta persona lo que hace es que te empieza a decir que no, ¿cierto? A menos de que de verdad tenga un beneficio. Porque imagínate en la empresa ayudarle a un compañero de trabajo con una tarea, o en la vida, ayudarle a otra persona con algo, y que esa persona siempre te busque para que le soluciones, ¿cierto? Y no sé, pasa en el contexto universitario, a veces una persona se conchudea, por decirlo así. Eso. Encuentra a alguien que le ayuda con los trabajos, encuentra un grupo que le ayuda con los trabajos, que le ayuda con las cosas, y la persona se va camuflando ahí como una cebra. Relajándose. Eso. Se va camuflando y listo. Entonces, estas personas que logran los objetivos, cuando integran el narcisismo, la estrategia para decir el no y también para ayudar, tiene que ver algo con el magnetismo, con el ser atractivo, con el ser seductor. Obviamente el narcisista lo lleva al punto extremo en el que invalida a la otra persona. Sí. Lo que usted dice es lo peor, su gusto musical es lo peor, lo que usted piensa, su forma de vestir, todo es lo peor. Yo soy lo mejor. Solo lo mío está bien. Ajá. Y cuando, en términos de pareja, es de pronto un poquito más fácil de explicar, cuando la pareja del narcisista se empieza a alejar, se empieza a dar cuenta que no, pues este no me para bolas, o esta no me para bolas, exige mucho, es fuerte, me está tratando mal, en ese momento él o la narcisista llegan y vuelven y enganchan a la persona, ¿cierto? Y la enamoran, pues. Exacto, entonces, ay, sí, no, tú eres lo mejor también, veamos la película que tú quieres, listo. Vemos una película que tú quieres y después volvemos a ver todo lo que yo quiera y a hacer como yo quiera, listo. Ahora, otra vez, integrado el narcisismo es darse prioridad a uno mismo e identificar cuando uno le puede ayudar a una persona y obtener algo a cambio, sin dañar, sin dar la mano, sin que te tomen el codo, ¿cierto? Y finalmente, la tercera enfermedad, aquí hay un tema de traducción, entonces no voy a dar el término que el psiquiatra dio porque quiero volver a escucharlo, quiero volver a escuchar el término porque era en inglés el video, entonces voy a dar como la explicación, y es la forma como lidiamos, el coping mechanism, que eso en español es la estrategia de afrontamiento, ¿cierto? Afrontamiento. Ajá. Entonces él habla de que una persona que logra sus objetivos, lo que se propone, afronta la realidad, lo que le pasa, los problemas, las situaciones, las afronta cambiando la realidad, ¿cierto? Entonces esta persona dice que hay una forma emocional de afrontar la realidad y es como basada en la descarga emocional. Voy donde mis amigos y me quejo, voy donde mi familia y me quejo, ¿cierto? Le echo la culpa a lo otro, digo que me siento bravo, digo que me siento triste, lo que sea, emocionalmente lo trabajo, ¿cierto? Y este psiquiatra dice que eso no lleva necesariamente un cambio en la realidad. Hay otro mecanismo de afrontamiento que es dopar, que es distraer, entonces ponerse a escuchar música, no sé, ir a cine, dar un paseo, salir con amigos, tomar trago, eso, cualquier sustancia, para simplemente ignorar lo que pasó. Y que el efectivo, cuando se integra, es el transformar la realidad. Entonces, hacer ejercicio, tener buenos hábitos, bueno. Entonces, aquí vamos respondiendo la pregunta, ¿cuál es la importancia de conocerse a uno mismo? Si uno empieza a acceder a esas partes difíciles, desde una teoría de la psicología se pueden llamar oscuras,
de uno mismo y uno encuentra cosas que supuestamente son enfermedad, que supuestamente están mal, y uno las logra integrar, logra pues primero conocerse a sí mismo, conocer qué es eso que tiene, porque todos tenemos unas formas distintas, todos tenemos en ese contenido personal, en ese... Las configuraciones diferentes. En esa caja de herramientas, exacto. Entonces una persona tiene la tendencia a la rabia, otra persona tiene la tendencia a la tristeza, otra persona tiene una tendencia, bueno, etcétera. Entonces conocer eso, pararse en esa base, permite tomar decisiones conscientes. Entonces, bueno, yo me critico a mí mismo por mi exceso de o mi falta de, entonces a través de mi exceso de tal cosa o mi falta de tal otra cosa, puedo moverme en la realidad, puedo adaptarme a las situaciones. Últimamente, y preparando este tema, vengo pensando mucho en la palabra cambio, en el término del cambio. Yo como psicólogo, como terapeuta, como acompañante en procesos de personas a través de la escucha y la interpretación, veo mucho ese tema de querer cambiar un aspecto, de querer hacer diferente. Y sí, que uno puede llegar a unas formas de hacer diferente o de ajustar, pero sí hay un tema en la repetición. Es muy importante la forma como nos equivocamos parecido, como repetimos situaciones, escenas, como repetimos de pronto narrativas, historias, como repetimos profecías autocumplidas, que es un término pues muy, muy psicológico, que es cuando nos decimos algo y generamos que pase. Por lo general es catastrófico. Catastrófico, sí. Entonces... O sea, la mente, digamos, lo que por sí, la configuración mental en esta sociedad es muy catastrófica. O sea, es muy como, pucha, va a pasar eso, va a pasar, y pasa. Entonces, según lo que he entendido, pues aquí como para compartir, es como conocer esas oscuridades que tenemos y saberlas integrar hacia un beneficio también. O sea, pues si ya están ahí, bueno, saquémosle provecho, ¿cierto? Súper claro, bien. Claro, exacto. Entonces, bueno, entramos en algunas explicaciones de ese tema de la repetición. Pues, de alguna forma, el psicoanálisis lo que hace en esa época, creo que es entre guerras, que arranca el psicoanálisis. Incluso yo creo que Freud ya estaba desde antes de la Primera Guerra Mundial elaborando la teoría. Se habla de esa repetición, ¿cierto? De esos aspectos inconscientes, lo llaman ellos en el psicoanálisis, desde los cuales actuamos. Entonces, hay una forma de decirlo, es como una de las cachetadas al ego humano. En algún momento el humano creía que era el centro del universo, pero no. Llegó alguien y dijo, es el Sol. El centro por lo menos de nuestro sistema, ¿cierto? Y bueno, no sé si él dijo que el Sol también orbitaba alrededor de algo. Bueno, en todo caso sabemos que el universo no gira alrededor de la Tierra. Luego el ser humano creía que Dios lo había puesto aquí, ¿cierto? Y llegó alguien y dijo, no, pues yo tengo una teoría que dice que no, que hemos venido evolucionando del mundo animal y que en realidad venimos del mono, ¿cierto? Una segunda cachetada. Y la tercera cachetada viene y la pega a Freud cuando llega y dice, es que el ser humano no actúa de forma consciente todo el tiempo. El ser humano, la razón, no está al mando del cuerpo humano en todo momento, sino que hay otra cosa. Entonces, bueno. Lo que llaman subconsciente, ¿o es otra cosa? En España le dicen subconsciente, he visto en videos, yo lo llamo inconsciente. Hay una diferencia. Ok, para vos, cuando dicen que, digámoslo, el 10% de nosotros mismos es el consciente y el 90% es subconsciente o inconsciente, me refiero a las reacciones, a los afrontamientos a las situaciones, ¿es real? O sea, ¿esa proporción o no es tan real? No sé. Okay. No sé. Okay. Habría que mirar. O si es cuantificable, es que a veces no me explico cómo cuantifican eso. No sé qué tan cuantificable sea. O por ejemplo, que el 10% del cerebro es el que uno usa y el 90% no está. Pero bueno, es un tema de consulta. Es una buena pregunta, sí. Es una buena pregunta, pero bueno, eso. En todo caso, con este tema de como ese contenido inconsciente que no sé,
Es una forma de llamarlo, Sí, es una forma de consciente. llamarlo, ¿cierto? Cosas que no tenemos bajo la mira, de las cuales no, pues sí, en las cuales no hay conciencia. Me parece más clave la palabra conciencia, ya vamos a ella. Entonces, bueno, hay varios autores que hablan de la repetición. En algún momento pues lo habla el psicoanálisis, lo trabaja la psicología, y a mí me gusta la forma como lo trabaja el existencialismo. Okay. El existencialismo de Albert Camus, o Albert Camus, pues el que pronuncie bien el francés. Hay más o menos como que es el existencialismo, hay como un resumencito para vos. A ver, el existencialismo, qué buena pregunta. Es una escuela, una corriente filosófica. Okay. Una corriente filosófica de la que bebe bastante la humanista, la escuela humanista en la psicología. Okay. Incluso yo me considero a mí mismo un humanista existencial por un profesor que tuve. Bueno, eso se va definiendo uno pues con las corrientes de pensamiento. Exacto, okay. Como que entré en esa corriente de pensamiento de los psicólogos humanistas y de la filosofía existencial. Entonces, por parte de la filosofía existencial, en algún momento en Francia, Albert Camus habla del mito de Sísifo, que creo que era un rey en un mito griego, que es condenado a cargar una piedra a una montaña, tirarla, bajar, cargarla, tirarla, y así sucesivamente, ¿cierto? Sin ningún fin. Sin ningún fin. Entonces eso lo retoma, Albert Camus retoma esa historia y la compara con la vida. La vida es eso, la vida es una repetición a veces sin fin y sin mucha conciencia del por qué las cosas se repiten y entre qué y qué, ¿cierto? La vida es la corriente existencial dice que la vida es ese paréntesis entre la nada del antes de nacer y la nada del después de la muerte. Okay. Entonces eso, estamos ahí mientras tanto. Entonces, exacto, entonces usted lo puede no darse cuenta, puede no percatarse, puede no preguntarse nunca nada de nada, o puede preguntarse y cierto, tomar decisiones y ver cómo quiere vivir. Otras personas se pueden quejar y pueden decir, no, pero es que siempre me pasa esto, ¿cierto? La repetición. Entonces lo que dice Camus es, ante la repetición, lo importante es, antes de lo importante, menciona 3 formas de afrontar la repetición. Una, que es como la salida fácil o la salida cobarde, dice él, que es el suicidio, es el sustraerse de la vida. Dice pues que eso no resuelve pues el tema de la vida y de las repeticiones. Es una salida fácil. Está otra salida, que es regalarle la mente, la voluntad, el cuerpo a una ideología. No sé, puede ser algo político, puede ser algo religioso, ¿cierto? Dárselo a otra cosa, o darle el sentido de la vida de uno, pues actualmente en la sociedad, en la civilización del espectáculo en la que vivimos, a veces le damos la vida y le damos nuestra conciencia y nuestro cuerpo, no sé, a productos, a los productos que compramos, a empresas, a canales, a servicios de streaming, a trabajos, ¿cierto? Porque se desdibuja ya ese sentido profundo, y actualmente, como dice Vargas Llosa, lo que se imponen son las imágenes, y las imágenes impulsadas a través del marketing. Okay. Entonces hay todo un proceso, que eso lo que hace es que te lleva a mirar afuera, te lleva a estar mirando afuera todo el tiempo, y está activando botones, controles en tus emociones, en tus percepciones, en tus ideas, pues para que sigas entregándole tu energía, tu fuerza vital, ¿cierto? Que es el trabajo, el dinero que generas y luego lo que haces con tu tiempo libre. Entonces, regalarle la voluntad, regalarle eso esa atención, a algo. Atención, pues, que es la vida prácticamente. Atención, sí, se puede definir como atención. También atención, no solamente desde aquí con los ojos, sino atención con el cuerpo. Claro, cuando vas a un almacén le estás prestando atención, cuando vas a un mall le estás prestando atención, ¿cierto? Eso, en donde inviertes tu energía, ¿sí? Tu fuego. Exacto. De vida. Sí. Energía vital, me gusta ese término. Y dice Camus que hay una tercera vía, una respuesta que es como la que él propone, la que él más le hizo publicidad, más le hizo marketing en su obra, y es la de convertirse en un héroe del absurdo. Entonces, ¿Cómo es eso? Es decir, la vida no tiene un sentido, okay, más allá del que yo le otorgue, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer es que me voy a entregar a vivir esta vida con lo que ocurra, con lo que pase, sin de pronto
pretender que sea algo más allá o algo definido o algo que debo ser o que debo hacer. Simplemente vivir la vida, ¿cierto? Aceptando que no tiene un sentido como tal. Esa es la tercera opción, el héroe del absurdo. Entonces ahí remata Camus diciendo que hay que imaginarse a Sísifo, esto me parece muy bonito, hay que imaginárselo sonriendo mientras empuja la piedra. Ok, eso es más, a ver, puede tener una conexión ahí con lo que llaman mindfulness, que es hacer simplemente lo que se está haciendo en ese momento presente, valga la redundancia, sin preguntarse como qué va a pasar después tanto rato, no estar ansioso por eso, sino como, bueno, voy a arrasar la piedra y voy a disfrutar arrasar la piedra en este momento. ¿O qué tiene que ver eso ahí? Sí, me gusta que pongas en la mesa el término mindfulness, porque yo también lo veo con una dimensión espiritual. Yo también lo veo con una dimensión, incluso podría llamarse chamánica, porque también tengo la influencia del libro de Carlos Castañeda, del personaje de Don Juan, que en algún momento vamos a hablar de Don Juan también. En otro episodio vamos plantando la semilla. Ajá, vamos plantando la semilla. No es el Don Juan galán, no. No es Papi Juancho, no es el arquetipo del galán, ¿cierto? No es ese Don Juan, no es Maluma, pues. Es el sabio, es el abuelo Don Juan, un indio yaqui de una tradición pues tolteca, de donde viene también este libro de Miguel Ruiz de los 4 acuerdos. Okay. Entonces lo que hace Don Juan es que al mindfulness, al hacer las cosas en el momento, lo que resulte, lo que haya que hacer, ¿cierto? Le mete una perspectiva de misterio también. Entonces le genera una mística, que es algo que nosotros en algún momento estudiamos. Sí. Lo estudiamos durante años en artes marciales. Es la mística, es que es muy parecido a Camus, es esa entrega al absurdo de la vida, pero no como absurdo, sino como misterio y como poder. E incluso en los libros de Don Juan también se trabaja el tema de la voluntad. Y el tema de la voluntad, parce, me parece que es una línea filosófica en la que yo también siento que estoy metido, que viene desde Schopenhauer, que habla de la voluntad, habla de cómo, a ver, un resumen muy rápido de Schopenhauer y muy al punto, cómo nosotros somos una expresión de la voluntad, ¿cierto? Entonces vos sos una expresión de una voluntad que lo que quiere es repetirse a sí misma. Expresarse en este mundo físico, por exacto, decirlo así. Exacto, y lo llama la voluntad, ¿cierto? Entonces viene de Schopenhauer ese término de la voluntad, pasa por Nietzsche. Nietzsche también le hace le pone sus cosas. Más adelante vamos a hablar de Nietzsche. Nietzsche también habla de la repetición, habla el tema del eterno retorno, y habla del amor fati, unos términos duros en este momento que sobre todo el amor fati está muy de moda porque es del estoicismo. Y el estoicismo está muy de moda y es una corriente pues como práctica de aceptación de la realidad y de autoconocimiento. Hay unas figuras estoicas muy interesantes. Entonces Nietzsche también habla de... bueno, este tema de la voluntad pasa también por Nietzsche. Nietzsche le agrega el tema de la voluntad de poder, bueno, que generó problemas en algún momento en la historia de la humanidad. Precisamente después de eso aparece el psicoanálisis. Carl Gustav Jung también tiene algo, recoge algo de ahí, sino que Carl Gustav Jung se va por un lado súper, hiper, mega espiritual, volado, que hay que mirarlo muy bien. Okay. No, más espiritual. Más con uno mismo, sí, okay. Más con referentes simbólicos, okay. Sí, no tan psicodélico. Y Jordan Peterson también retoma mucho de ese tema. Entonces en ese tema de la voluntad vuelvo y conecto con Don Juan, que a eso iba, y ya vamos recogiendo, sí. Vuelvo otra vez a Don Juan. Don Juan lo que dice es que al mindfulness, porque Don Juan es supremamente práctico, y Don Juan no piensa en el mañana, no piensa en el ayer, solamente piensa en lo que tiene que hacer en el momento presente. ¿Por qué? Porque tiene que acumular poder personal. ¿Para qué? Eso es una respuesta brutal.
para abrir las alas de la percepción, ¿cierto? Yéndome muy adelante, esto es una semilla, mejor dicho, para explicarla después, porque aquí hay mucho tema para hablar. Sí. Muchísimo, sí, y sobre todo porque ya me terminé los 4 primeros libros de las aventuras de Don Juan. Bueno, ya saben, para que lo lean también. Ajá. Entonces tengo el resumen como de todo ese proceso que es un paradigma. Es un paradigma. Hay una palabra con la cual se define Don Juan y con la cual se define el mismo proceso, que puede ser una palabra tabú, que es brujería. Pero más allá de la brujería, él también habla de ser un hombre de conocimiento, de buscar el conocimiento. Y vuelvo otra vez y conecto con lo que me decías del mindfulness. Y es que, y con el tema, que es el conocimiento de sí mismo. Sí. Y es que Don Juan, al ser una persona completamente práctica, está buscando un final espiritual, porque él habla de la muerte, y él habla de lo que hay después de la muerte, ¿cierto? Y él vive preparándose para morir, y también vive muy como un estoico, utilizando su muerte como consejera para que lo mantenga enmarcado. En algún momento él habla de que vuelta siendo una palabra mía, no de Don Juan, porque Don Juan es mexicano. Pero Don Juan Paisa diría como... ¿Qué pedo, güey? No mames, güey. Sí, Don Juan era así. Don Juan es mexicano. Es mexicano, Okay, es mexicano. Okay. Hay que ver la jerga del indio yaqui, sí, porque es en el libro no, excelente. no muestra ese parlache. Me antojé de leer. No muestra ese parlache, pero traigamos a Don Juan aquí a Medellín, pongámosle un carriel, pongámosle un vuelta, bocito, pues. pongámosle un sombrerito, y bueno, si de pronto también un Don Juan Neita reggaetonero con conjunto de Adidas, bueno, ya es muy, muy fantasioso. Pero bueno, un Don Juan Paisa diría como hey, qué vuelta. Los seres humanos que viven como si fueran inmortales. Okay, sí. Eso es parte de la filosofía de Don Juan, y en ese proceso de ser conscientes de que no somos mortales, de que no somos inmortales, de que somos mortales, en conocerse mediante ese miedo a la muerte, conocerse mediante esa urgencia exacto, ese apuro, esa urgencia que nos genera la muerte. Eso genera un contextualizarse mucho en el presente, al punto que Don Juan en algún momento habla de borrar la historia personal. ¿Cómo es eso? Ese dejémoslo para después. Okay. Bueno, ya nos vamos a meter muy, muy profundo por allá. Pero bueno, de Don Juan es eso, hacer ese contraste. Volvamos al mindfulness. En el mindfulness, claro, la idea es estar en el presente, dejar las preocupaciones en otro momento, hacer una gestión emocional en el momento, afrontar lo que hay que en ese momento y no dejarlo como... En el momento, sí. Entonces, bueno, con este concepto de la repetición, Carl Gustav Jung, otro de los autores pues, que lo trabaja, tiene unas frases muy poderosas, muy bonitas, muy bacanas. De verdad, yo recomiendo mucho a la gente pues, buscar frases de Carl Gustav Jung, porque tiene una profundidad muy bella con todo este tema del autoconocimiento. Él habla de la repetición. Él dice que es importante uno ver cuál es el tipo de narrativa que tiene la vida de uno, ¿cierto? Es importante que yo sepa qué historia estoy viviendo, porque puede que esté viviendo un drama, y puede que yo no quiera estar viviendo un drama, puede que yo quiera vivir otro tipo de historia. Entonces él lo expresa en esos términos, ¿cierto? ¿Para qué conocerte a ti mismo? Y con esto respondemos la pregunta y vamos avanzando en otros temas. Inicialmente, ¿por qué conocerte a ti mismo y para qué te sirve? Para mirar la historia que estás viviendo, para mirar las repeticiones. La película que estás... Exacto, la película, la escena, el guión, las repeticiones, vuelvo y digo, ¿cierto? Lo que genera, lo que en el momento genera también una urgencia, lo que hay que resolver, responder en el momento. Y ahí Jung, Freud, bueno, estos psicólogos de esta época proponían el análisis de los sueños, que ya vamos pues para allá en algún momento. Antes de eso, quiero hablar de la historia del autoconocimiento, y sobre todo quiero hablar de la conciencia y de la historia de la conciencia, que me parece importantísimo, porque la conciencia es algo muy loco, y es algo para lo cual no tenemos respuesta todavía. Vos te puedes ir para donde el psiquiatra, neurólogo, neurocientífico más teso del mundo y preguntarle qué es la conciencia.
Y no te sabe responder, ok. Y sí, todavía no sabemos dónde está, ¿cierto? En qué parte del cuerpo está la conciencia, qué es la conciencia. ¿Se refieren a la conciencia como la mente o son diferentes? Para allá vamos, Okay. para allá vamos, exacto. Entonces, hace poco también estaba investigando sobre este tema y el tema de la conciencia en un video que veía hace poco en YouTube, hablan que hay conciencia desde que la célula busca cómo guardar y obtener alimento, que desde ahí como que empieza la protoconciencia o la conciencia básica y evoluciona al momento actual de nosotros, donde vamos a lo que acabaste de preguntar, la conciencia como la mente o qué, ¿cómo fue la pregunta que me hiciste? Si la conciencia es igual a la mente o son cosas, digámoslo, diferentes o complementarias. Porque uno también la mente no sabe dónde está. O sea, la mente tú crees que está en el cerebro, pero es que está ahí. Exacto. ¿No me ¿Qué pregunta? Está adentro, ¿Qué no te está pregunta? afuera. ¿Qué no te pregunta? Porque también está lo que se llama y lo que se conoce como Near Death Experiences, NDE, experiencias cercanas a la muerte, que están súper documentadas por todo el mundo. En este momento hay un señor también en podcasts, lo he escuchado como 3-4 veces en podcasts diferentes diciendo lo mismo. Y es que él es cirujano y ha tenido pacientes que han vivido experiencias cercanas a la muerte y que cuentan lo que pasan, o sea, le dan detalles. Dentro de ellos lo que pasa cuando se van a morir. Pues no. Cuando están cercanos a morirse, ok. Espere, ellos relatan que hay unas cosas que están estereotipadas, o sea, se repiten el discurso de varias personas. Una de ellas es: doctor, me salí de mi cuerpo, me vi desde arriba, lo vi a usted desde arriba, usted le dijo a la doctora, páseme esto, le dan parce el minuto a minuto. Okay. Y el doctor dice: ay, sí, doctor, usted en este momento hizo así, usted en este momento, no sé, en la sala yo no sé qué, estaban operando a alguien de yo no sé qué, y van y revisan las cámaras o revisan el historial, y sí, en la sala yo no sé qué. Eso, digamos lo que alguien se encargó de documentar eso. Eso viene en un proceso. Hay en varias partes del mundo se han venido documentando esos casos. En todo caso, ya sé por qué yo estaba ahí. La cosa con la conciencia, la pregunta que vos hiciste, si está aquí o dónde está, estas experiencias cercanas a la muerte, lo que hacen es que nos intensifican esa pregunta y nos dan una hipótesis también. Y es, si la conciencia no está aquí, porque hay personas que en estados, hay varias formas de describirlo. Una es estado expandido de conciencia. Esto también lo explica Don Juan, esto también lo explica Carlos Castañeda en los libros de Don Juan. Los estados expandidos de conciencia, los estados de conciencia ordinaria, los estados de conciencia no ordinaria, los estados de conciencia alterada, ¿cierto? Entonces, en estos estados, ¿cómo hace el cuerpo? ¿Qué es lo que está viendo tu cuerpo? ¿Qué es lo que está saliendo? Y ahora, inevitablemente volvemos a Don Juan. Inevitablemente volvemos a Don Juan a través de la CIA, de Estados Unidos. Porque por ahí hay unos documentos. ¿Has escuchado de eso? Hay unos documentos. De que la CIA investiga pues, como todo ese tipo de cosas extracorpóreas y telequinéticas y cosas así. Sí. Exacto, y que eso está. Sí, que eso está, hay documentos. Que eso no es sino buscarlo en internet. Y ellos dicen: pues hombre, durante estos años investigamos todo este tema de la telequinesis, todo este tema de los sueños lúcidos, los todo este tema de salir del cuerpo, y podemos decir que eso es verdad. ¿En serio? Sí. Eso dicen esos documentos. Wow. Y eso dice Don Juan también. Y eso dicen estas personas que han tenido las experiencias cercanas a la muerte. Entonces, que la conciencia, muy loco, ¿será que hay una conciencia afuera del cuerpo humano y podemos acceder a esa conciencia? ¿Y será que...? Bueno, muchas preguntas. Y otra pregunta sería: ¿dónde termina mi conciencia y dónde empieza la tuya? Brutal. Pues, brutal, eso. Quizá desde donde empieza mi piel, empieza y termina. Entonces ahí donde dice, bueno, pero entonces ¿en qué lugares? Bueno, sí, o sea, es una pregunta bien... Pero ese tema de la piel es también bien del autoconocimiento. Ese tema también es muy humanista, creo que es gestáltico. La piel como la barrera de contacto, ¿cierto? Los sentidos como la barrera de contacto con el otro, con el mundo externo, ¿cierto? La piel también me da mucha información. Es que esa es la cosa con la conciencia, tiene que ver mucho con la percepción y con la información que recibimos. Tenemos 5 sentidos, ¿cierto? He leído que se habla del sexto sentido, que
que es la propiocepción, la percepción de los órganos internamente. Si nos vamos por ahí, podemos hablar la percepción del mundo interno. Entonces, ahí está la cosa. Sería como percepción interna y percepción externa. Exacto. Sino que en la percepción del mundo interno lo podemos ver solamente biológico, solamente desde los órganos, y es el cerebro todo el tiempo está recibiendo información de hígado, riñones, corazón, pulmones, esfínteres, un montón de procesos eléctricos, un montón de información. ¿Cómo le llega la información del riñón al cerebro? El riñón, ¿cómo le habla al cerebro? Es una pregunta que me vengo haciendo últimamente. ¿Cómo le hablan los pulmones al cerebro? Claro, un médico te lo responde mejor, un biólogo te lo responde mejor, alguien desde la anatomía te lo responde mejor y te lo responde con unos términos pues, muy físicos, impulsos eléctricos, no sé qué otro intercambio haya en la sangre, hay un intercambio de información, no, en el ADN. Yo he visto que... un intercambio de información a través de proteínas. Exacto, yo he visto que últimamente se ha relacionado mucho el tema psicológico o estado psicológico de una persona también con la bioquímica, donde pues todas estas sustancias como dopamina, serotonina, cortisol y todo esto, y lo que vos decías al principio, una persona que cuida de sí mismo, con las 3 enfermedades por decirlo así, busca esa parte biológica más que todo, pues vi en lo que dijiste pues como eso, que por ejemplo, yo cuando estoy de pronto, no sé, no me salió algo y me dio una mini depresión, no estoy ahí como aburrido, busco salir a hacer ejercicio porque sé que es bioquímico, ¿sí? Que tengo, digámoslo, la conciencia de que si yo salgo a hacer el ejercicio, por decirlo así, mi cerebro o mi cuerpo va a liberar una sustancia que me hace sentir mejor. Exacto. Hacerme sentir mejor vas de pronto a airarme un poquito más. Exacto. Me va a dar otras ideas, me va a dar más percepción. Entonces he visto que, o sea, más que todo me refiero es porque en las redes sociales, pues en los canales, no sé, psicoanalistas, bioquímicos y todo, pues relacionan mucho eso. Están relacionándolo actualmente mucho la biología, la bioquímica del cuerpo, cómo controlarla, cómo comer bien, etcétera, para sentirse bien. Exacto. Que nota ese tema del comerse bien, porque en el estómago hay un término, también lo he visto bastante de moda, que es el tema de la microbiota, que es la microbiota la que te gobierna, la que te dice qué hacer. Tengo un amigo, Nicky, dice que la microbiota, parce, nosotros somos una nave gigante. El jefe. Y somos una nave gigante que transporta microbiota. Y ella, de hecho, ahí hay un cerebro también, prácticamente. Exacto. En el estómago hay yo no sé cuántas neuronas, 200.000, no sé, hay varias. Hay muchos, un número pues, muy considerable. un cerebro pues, que piensa por sí solo, prácticamente. Es el segundo cerebro, el sistema nervioso entérico. Y depende de lo que le metamos, de la alimentación que le metamos, somos lo que comemos. Literal. Sí, literalmente. Entonces, para seguir con este tema de la historia del autoconocimiento, bueno, mira, todos los es que son tantos factores, es la forma como te alimentas también, o sea, de una forma muy básica. Y en ese mundo interno hay un lenguaje que a mí me parece fascinante y que yo lo entiendo a través de Jung, y es el lenguaje instintivo. Es el lenguaje simbólico, me parece importantísimo la función simbólica que tiene el ser humano en el lenguaje y en su comunicación consigo mismo. Entonces aquí viene, esto está haciendo una teoría mía, patentada. A ver. Esta sí es una teoría mía y es que, claro, cada órgano se comunica con el cerebro también de una forma simbólica. También a veces guarda unas memorias, guarda estrés, guarda momentos difíciles, donde sintió algo difícil, y también guarda instintos. Entonces hay un instinto de especie, hay un instinto de la vida misma, de cómo la célula por allá hace mucho empezó a optimizar la obtención de la energía, la obtención del alimento, ¿cierto? Desde ahí está esa conciencia. Cada órgano se comunica con el cerebro a través también de sensaciones, también hay un instinto. Entonces, bueno, voy al simbolismo. ¿Qué es el simbolismo como lo entiende Carl Gustav Jung o la función simbólica en el ser humano? Son instintos cargados de una emoción o de una sensación, de una carga emotiva que generan una imagen. ¿Por qué? Porque sucedieron
ocurrieron en un momento u ocurren en una función corporal, en un órgano que no tiene lenguaje y que es previo al lenguaje. Y pues eso me parece que tiene mucho sentido. Cuando leía El hombre y sus símbolos, el libro de Jung donde él habla de eso, me parece que tiene mucho sentido. Evolutivamente, en el ADN, en la proteína, en esas bases que tenemos en el cuerpo, ahí tenemos información de cómo, cuánto va a crecer un músculo, cómo se va a desarrollar un órgano, qué enfermedades va a tener ese órgano. Qué jugos gástricos van a salir y qué no, y cuando hay proteína, cuando es dulce, increíble, sí. Claro, entonces hay toda una información y esa información es previa al lenguaje porque es información que es la vida misma, ¿no? O sea, todavía tenemos esa célula. Hablando de la conciencia, es como un tipo de conciencia. Claro, es la evolución de la conciencia. Por eso hablaba yo de esta célula que en algún momento, por optimizar el conseguir el alimento y para optimizar la reproducción, empiezan ya no a dividirse, sino a buscar a la otra y una tiene algo que la otra alberga y se genera la vida, ¿cierto? Entonces venimos la conciencia viene de ahí eso, y en ese momento no había lenguaje. Entonces por eso a día de hoy, después de tantos años, nosotros que en este momento somos como los que estamos liderando la conciencia en este planeta, el ser humano, según como nosotros entendemos la conciencia y lo que nos permite hacer la conciencia, somos los únicos pues, que podemos construir esto, que podemos tener esto que tenemos aquí en este momento, ¿cierto? Puede que haya otros tipos de conciencia, de hecho los hay. En los hongos, en el micelio, en los árboles. Totalmente. Bueno, el ser humano con lo que tenemos, en fin, que tenemos también cosas que se escapan a, como decía Freud, a la racionalización, a la función de la razón y corresponden a lo simbólico. Entonces aquí viene el tema de los sueños, aquí viene el tema también del paradigma indiciario, que es lo que me ayuda en el camino de conocerme. También cuando en la universidad estudiaba el paradigma indiciario me parece muy bacano porque dice que se basa en la habilidad de los humanos cazadores. Ese humano tenía que recoger un montón de pistas, tenía que recoger un montón de información del medio para llegar a conclusiones, dónde moverse, cómo moverse de la forma más efectiva. A día de hoy el paradigma indiciario es parte de la base de la psicología, porque y de otras formas de autoconocerse, porque es ir recogiendo indicios, es ir recogiendo pistas. En algún momento de la evolución de la conciencia y de la conciencia en el ser humano pasa de cazar a tener unas creencias, a tener unos mediums, a tener unas personas que canalizan estas imágenes, que canalizan estas sensaciones. Como traducir esa información al lenguaje al lenguaje, exacto, como que esto que estamos sintiendo todos, porque se supone que todos lo sentimos, ahí viene ya la teoría de Carl Gustav Jung de lo que es el inconsciente colectivo, y es que todos compartimos unas imágenes, todos compartimos unos arquetipos, los llama él. Todos compartimos unas sensaciones que se materializan en imágenes, porque son sensaciones que con instinto y con la carga emotiva se condensan en figuras del día a día. Entonces la ternura se le atribuye a la madre, la ternura y el amor. El conocimiento se le atribuye a la papisa, al sacerdote. El poder, la toma de decisión se le atribuye a la reina y al rey. El jugueteo se le atribuye a la arlequina, a la Harley Quinn, ¿cierto? Uh-huh. Entonces como varias figuras que se repiten, y esa en la génesis o en la evolución de la conciencia en el ser humano ha pasado por muchas formas de interpretación. Volvemos otra vez al oráculo. En los tiempos del oráculo, volvemos a nuestra frase guía, se decía: conócete a ti mismo y conocerás el universo y a todos los dioses. ¿Y cuál era la forma de conocerse a sí mismo en esa época? Uh-huh. Mirar lo simbólico, mirarte a ti mismo en los sueños. Entonces había oráculos de sueños. Uh-huh. Se supone que la persona iba al oráculo, no sé si se tomaba algo, tal vez sí, tal vez no, en todo caso dormía, al otro día despertaba, contaba su sueño y la intérprete le decía: tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, listo.
Eso también se ve en las narrativas, en los cuentos, en la mitología griega también. Todas esas historias, ahorita hablábamos de Sísifo, todas condensan algo arquetípico, todas condensan una repetición del ser humano. Por eso me gusta tanto Jordan Peterson y todo el análisis que él hace de la Biblia, porque él habla de la Biblia como yo lo voy a mencionar paradigma religioso arriesgándome muchísimo, pero lo voy a llamar aquí, así. Nada es personal acá, nada es personal. Ajá, es como el paradigma religioso reinante o el que más se ha distribuido, entonces él le da esa importancia a ese pensamiento, él lo llama judeocristiano, y él dice que todas esas historias guardan mensajes mentales, cognitivos, psicológicos. Entonces, ¿cuántos seres humanos se mataron el uno al otro? ¿Cuántos hermanos se mataron? Y diría Hermann Hesse, que es un escritor de literatura que coge la teoría de Jung y la vuelve de novelas. Okay. Diría Hermann Hesse que en un libro que llama Demian, que todos los hombres somos hermanos, el uno del otro. Entonces, ¿cuántos hombres se mataron el uno al otro hasta que eso quedó plasmado en una historia, en la historia de Caín y Abel, ¿cierto? La necesidad del ser humano por el conocimiento, por la libertad, por el libre albedrío, la necesidad y también el desarrollo del hombre, del ser humano, de venir del animal, de venir del instinto y de repente desarrollar conciencia, como, aunque venimos hablando que la conciencia ya había una conciencia primitiva, inicial, cómo va evolucionando esa conciencia al punto donde se mira el uno al otro y se busca aprender del otro, se busca colaborar con el otro, se crea el lenguaje, se crean las palabras, empezamos a ser conscientes de estas repeticiones, de estos clichés y los vamos plasmando en historias. Y a día de hoy seguimos evolucionando, aunque a día de hoy seguimos repitiendo esas historias en el cine, por ejemplo. El cine, el arte nos muestra, nos devuelve esas historias, nos devuelve esas metáforas. Se habla, otro autor, Joseph Campbell, habla del héroe de las 1000 caras y es el mismo, son las mismas actividades, pero aquí se llamó algún nombre de algún héroe que Superman. Se tenga en la mente, exacto. Aquí se llama Superman, en algún momento se llamó Jesús, en algún momento se llamó Buda, en algún momento... El Salvador, por decirlo así. Pues, sí, eso. Siempre hay una historia que... Exacto, entonces en la mitología griega también tuvo muchos nombres, Hércules, Teseo, Perseo, ¿cierto? Que repiten las mismas actividades. Esa repetición viene en sí de la propia psique colectiva, por decirlo así. Sí, ajá, eso. ¿En cuántas comunidades primitivas se dio un hombre que, hágale, vamos a cazar? Síganme, que yo sé cómo cazar, ¿cierto? Y va y caza, el gran hombre, ¿cierto? Llega otro filósofo para meterle más referencias a esto, que es Hegel, y habla de la dialéctica del amo y del esclavo, que es una forma, como dice él, nos hemos relacionado el ser humano durante la historia, y es básicamente siempre hay un humano que se le impone al otro, siempre hay un humano que... Lo describe de una forma muy, muy brutal, me parece muy brutal. Siempre hay un humano cuyo miedo a morir... No. Siempre hay un humano cuyo deseo es más fuerte que su miedo a morir. Pille pues esa frase. Brutal. Siempre hay un humano que tiene un deseo más grande que su miedo a morir. Y ese deseo más grande que su miedo a morir lo lleva a imponerse a humanos que tienen un miedo mayor a morir que ganas de cumplir su deseo. Okay. Entonces se subyugan. El poder, por decirlo así. Sí, entonces... Sí. Siempre eso, ahí se generan relaciones de poder. Ya nos metemos en otro filósofo que es Michel Foucault. Pues llamándolo poder, pero pues puede ser muchas cosas más. Claro. Y poder es una palabra a mí me parece muy bonita porque está el poder político, volviendo a Don Juan, está el poder. El poder. De cambiar la realidad. Cuando Don Juan habla del poder es como la voluntad en Schopenhauer. O sea, es algo sobrenatural, es algo más allá de nosotros. Okay. Es algo que toma decisiones por nosotros y nos pone en el camino. Es como la providencia, es como Dios, es como, parce, el poder te trajo aquí. El Espíritu Santo.
Exacto, Ok. exacto. Sí, sí, es como hablándolo, de pues eso. poniéndole nombres como Ese tal. como de acá es como el poder dice que tenés que alimentarte de esta manera para estar bien y para acumularlo en ti, acumularlo en tu cuerpo. Y el autoconocimiento me puede ayudar a tener ese poder. Sí, 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 sí. Porque sí, creería yo que eso es lo que todo el mundo busca. sí, Ese exacto, porque ese cuando poder. no, píllate, porque cuando no somos conscientes de ese poder, cuando no somos conscientes de nosotros mismos, cuando no somos conscientes de nuestro autoconocimiento, lo que pasa es que podemos estarnos subyugando ante un amo en esta dialéctica del amo y del esclavo. Sí. Podemos estarnos entregando a otra persona. ¿Y eso por qué pasa? Pasa por muchas razones. Pasa por muchas razones. Diría Jordan Peterson, digo yo también, diría Carl Gustav Jung también. Pasa cuando no somos conscientes de nuestro potencial para el mal. Pasa cuando no integramos nuestro potencial para la agresividad. Más bien, el mal es una palabra muy maquiavélica, muy como de Doofenshmirtz, muy caricaturesca, ¿cierto? El bien y el mal. Es más bien nuestro potencial para la agresión. Y vuelvo otra vez a este psiquiatra que te digo que estaba mirando de Estados Unidos, que estaba mirando en YouTube, que habla de integrar el narcisismo, de integrar la sociopatía, bajarle pues un poquito a la empatía y afrontar las situaciones cambiando la realidad. Entonces, claro, el autoconocimiento, si el conocimiento es poder, ¿qué es el autoconocimiento? Autopoder. Pero sí, o sea, Poder personal. sería una palabra, exacto. Sí, Poder, sí, el autopoder. Poder propio. El autopoder de Recalculando Ruta. El poder propio, el poder personal. Sintonización como tal. Claro, con ese... Ajá, que de todas formas entramos en otro campo, nueva era, si se quiere llamar, de autoayuda. Algunas personas lo dicen como masturbación mental, masturbación filosófica, que sí, yo puedo con todo, yo me conozco, todo esto, ¿cierto? Sí. Y es un proceso, el mismo Don Juan lo dice de una forma muy bonita, él habla de los 4 enemigos del hombre del conocimiento, eso lo hablaremos en otro tema, pero el cuarto es la vejez. Él dice que cuando vences al primero, al segundo y al tercero, te demoras tanto tiempo que ya tu cuarto enemigo es que ya estás viejo y ya te quieres morir. Pues ya es canónico. Estás cansado, sí. Exacto. Entonces el autoconocimiento es un viaje, es un camino, es una ruta y a veces en esa ruta hay que recalcular ruta. Exacto. De hecho que todo el momento, en todo momento, estamos recalculando ruta, por decirlo así. Cada día que uno se levanta con una nueva idea, un nuevo podcast que se escucha uno, escuchándote a vos o escuchando a alguien más, dice uno, wow, y ahí solamente eso que dijo esa persona lo hace, digámoslo, a uno interiorizar en ese autoconocimiento. Claro. Y decir, no, bueno, por aquí no es, por aquí sí, etcétera. Claro, eso. Y es un camino meandroso, como el río, o sea, en curvas. Ok, ajá. Es un camino así, no es recto. Incluso Jung, con subidas, bajadas. El psicoanálisis, esto me gusta del psicoanálisis lacaniano, me gusta ese concepto de la espiral, de que siempre repetimos, nos movemos, pero un poquito más arriba, un poquito más abajo, ¿cierto? En espiral. Le doy la vuelta al círculo, pero no estoy exactamente en la misma parte donde lo di hace 5 años, sino tal vez un poquito más arriba, tal vez un poquito más abajo. Y Jung habla de lo que hacen los planetas alrededor del Sol. Orbitar como ese ideal, ese concepto de uno mismo. Entonces a veces como que me acerco a lo que quiero ser, me acerco a esa versión de yo, me acerco a mi potencial, me acerco a mi agresión, logro aprender cómo decir no, logro aprender cómo lograr que alguien haga algo que yo necesito de una forma pues amable en la relación, no de una forma pues agresiva, imponente. Logro cosas en mi vida con esto que yo soy. Y con lo que tengo y con lo que desarrollo también. Yo creo en el potencial del desarrollo. Entonces hay una repetición y ante esa repetición yo firmemente creo desde la escuela humanista existencial también puede haber un ajuste creativo, puede haber una forma de repetir un poquito diferente o igual pero con una perspectiva diferente, ¿cierto? Sacándole beneficio en vez de maleficio, en vez de sintiéndose mal por eso. Y para cerrar ya pues este tema,
ir avanzando. Entonces, bueno, en esa evolución de la conciencia pasamos por los oráculos, pasamos por todas estas eras clásicas, pasamos por los chamanes, pasamos por el animismo, pasamos por un montón de dioses, pasamos por un solo dios. Actualmente diría que vamos en el tema de la ciencia o en el paradigma científico. Y en algún momento pasamos por las constelaciones y la astrología también. Cuando Jung estudia esto, dice como esta era la psicología de la época. Son historias que lo que hacen es que es ponernos en común, como para no hablar de Perano, hablamos de Teseo. Teseo era un hombre muy valiente, que hacía esto y lo otro, y lo otro, y lo otro, y de pronto esta persona se identifica con eso. Pero no solamente hay personajes positivos, también hay personajes negativos, oscuros, claro. Entonces Jung entra a definirlo de una forma que es como lo que no aceptamos. Y a veces nos gusta mucho odiar a un personaje de una serie o de una telenovela, esa es la función. Un buen villano te hace odiarlo, un buen villano te hace disfrutar odiarlo, ¿cierto? Okay. Porque te está mostrando posibilidades tuyas, te está mostrando, y un buen villano logra sus objetivos en algunos momentos. Y uno es como, qué rabia que lo logró. Pero eso de pronto nos confronta con a veces nuestra incapacidad de lograr lo que nos proponemos porque no somos capaces de integrar esa forma sabandija de ser del villano. Okay. Entonces, por eso, volviendo a la frase inicial, conócete a ti mismo y conocerás el universo, todos sus dioses y todos sus demonios que están dentro de ti. Ya vamos para eso. Como vengo hablando de esta frase, conócete a ti mismo, yo la vi primero en la película Matrix, cuando Neo llega donde el oráculo, precisamente la personaje que es una señora, y dice, conócete a ti mismo. Y ellos tienen una conversación. Esa película hay que verla, hay que estarla viendo. Sí, tiene unos mensajes muy, muy interesantes. Ellos tienen una conversación ahí, tienen ese conócete a ti mismo. No sé si ellos hablan al respecto. La película hay que volverla a ver. En todo caso, afuera de donde el oráculo, Neo se encuentra con un niño que está doblando una cuchara y Neo le pide que le enseñe. Uy, esta parte me parece muy... Esto otra vez nos lleva a antojar a las personas de la pregunta por el más allá, de la pregunta por todo místico. Esto que él hacía, lo místico, la mística, el misterio, como lo llama Don Juan. De que nunca vamos a saber si es real o no. Exacto, nunca vamos a saber si esta es la realidad, toda la realidad que hay, la realidad que nos dice nuestra percepción, o si abriendo las alas de la percepción, como diría Don Juan, podemos percibir de otra forma, ¿cierto? Y son formas muy locas que hablaremos en otro momento. Sí. En todo caso, entonces Neo habla con el niño y el niño le dice, bueno, para doblar la cuchara simplemente tienes que mirarla y darte cuenta que la cuchara no existe y que tú tampoco existes. Y ahí se dobla la cuchara. Y llega Neo y mira la cuchara y se dobla. Bueno, no me acuerdo si se dobla o no se dobla. Bueno, siempre tengo siempre me acuerdo de esa escena como si fuera un sueño. Pero para vos, para David Ruiz, ¿qué significa esa escena? En vos. Cuando vos viste esa escena, vos que... Exacto, es Don Juan. Volvemos otra vez a Don Juan, a la mística del mundo, al misterio, que me parece muy bonito porque es una tradición indígena, es una forma de concepción indígena, pero también el taoísmo chino habla cosas muy parecidas. Bueno, yo he encontrado cosas muy similares en varias culturas. Parte de lo que a mí me gusta con el mundo simbólico, yo de hecho me considero un psicólogo simbólico, analista simbólico, no psicoanalista, sino analista simbólico, porque fui formado en el método analítico en mi pregrado y bueno, en este momento como que sí. Lo interiorizas. Lo interiorizo, ajá. Entonces en mi concepción de psicólogo analista simbólico, PAS, que es mi Instagram, ahorita lo hablamos. Sí. Es donde quiero seguir trabajando este tema simbólico. Ese tema de eso, ¿qué significa para mí la cuchara y que se doble la cuchara? Es que quizás hay algo más allá de nuestra percepción. Hay algo más allá de nuestra percepción. Y aquí voy a sembrar otro tema más. Voy a plantar otra semilla más. El tema de los psicodélicos. El tema de las sustancias para viajar en ese mundo interno, activando diferentes zonas del cerebro. Conciencia alterada. Exacto, conectando diferentes partes del cerebro, que en este momento está en auge con la psilocibina.
y otras sustancias, pero... Creo que la psilocibina es la más estudiada, o sea, la más, con más estudios científicos, como la más completa en Estados Unidos y otros países como tal. Tal vez. Yo sé de otras, pero sí, me gusta más hablar de la psilocibina. Entonces, claro, esto, y entonces el tema de los psicodélicos, ya habíamos hablado del tema de lo místico, de lo misterioso que algunos entes lo vienen estudiando y lo vienen aceptando, el tema de las experiencias cercanas a la muerte, el tema de los sueños, de todos estos temas. Entonces sí, eso de la cuchara no es real, es más bien un tema de la percepción. Quizá lo que tu percepción te está diciendo quizá no es real, quizá eso no es, y hay muchas tradiciones que lo hablan y que lo dicen. Por ejemplo, en la India, el hinduismo, o es el budismo, creo que es el budismo el que habla del velo de Maya, que es la Matrix, como lo dice la película, ¿cierto? Es el mundo creado, es el mundo creado por las formas, por las palabras. Es que es una idea, es un concepto. Un mundo colapsado en partículas, por decirlo así. Exacto, materializado según el mundo paradigma. Mundo de ideas. A eso iba, es que es una idea que se ha trabajado mucho. Es Platón el que habla del mundo de las ideas. No sé. Es Platón el que habla del mundo de las ideas. Y por ahí leí alguna vez que ese mundo de las ideas es como el precursor del inconsciente colectivo de Carl Gustav Jung, que hay algo que está en otro, no sé si ubicación, no sé cómo nombrarlo, pero no está aquí, no lo vemos. Es etéreo. Lo diría Willy Colón de una forma muy bonita, Willy muy Colón. poética en esta canción, ¿O qué será? Cuando dice la introducción de esa canción, que es él hablando, que se está hablando de algo, de algo más allá. Y no, tengo que escucharlo otra vez, no me viene a la mente. Como que la única opción es creer o no. Bueno, él da es un discurso muy bonito. O tiene fe o pues no. Muy bonito, y ya después empieza, ¿qué será? Que está aquí, que está allá, que nunca lo había visto desde esa. Es una canción muy bonita. Desde esa parte. Hay que mirarla. Entonces, claro, hablar de la Matrix, del velo de Maya, es hablar de cultura, es hablar de costumbres, es hablar de formas, es hablar de sistema, es hablar de civilizaciones, es hablar de periodos históricos, es hablar de todo eso. Y eso nos lleva por una rama de la conspiración. ¿Qué ibas a decir? No, iba a hacer un paréntesis ahí, pues como relacionando todo lo que hemos tocado, como para hacer un paréntesis con el tema de la cuchara. O sea, que se me vino a la mente. Cuando el niño le dice a Neo, pues como que pues, la cuchara no existe, ¿cierto? Pues que la cuchara es como uno, y uno se identifica con ciertas cosas y pues hace que exista. O sea, la cuchara, yo soy Juan David y soy así. Y solo sirvo para eso, porque esas características, esas partículas colapsadas sirven para eso. Ajá. Pero si ya me creo que yo no existo, Juan David no existe, me desidentifico, pues me vuelvo, no sé, pues ya cualquier cosa, ¿no? Duro ese pensamiento. O sea, y le dice a él, y de hecho nosotros no existimos. Entonces, exacto. Pues, identificarse puede ser un problema en algún momento con algo. No. Para ese autoconocimiento. Pues con esa... O en algún momento llega el punto de que vos te tenés que olvidar de todo lo que sos. Depende de lo que usted quiera. Para avanzar en algún momento. Depende de lo que usted quiera. Por eso me gusta tanto Don Juan, porque Don Juan da una respuesta. Después lo miraremos. Pero es como... depende de lo que uno quiera, sí. Depende de lo que uno quiera. Obviamente, no, yo no te voy a decir que hay que desconocer el plano material, claro, el dinero. No, total, no. Todo eso. Porque, pues, de hecho, a veces muchas personas cuando tienen enfermedades así graves, que les toca dar un cambio drástico, o sea, les toca desdibujarse a sí mismos y decir, o cambio, o me desdibujo y vuelvo a existir, o me muero, ¿cierto? O enfermedades, o experiencias cercanas a la muerte, cuando la gente vuelve y dice, no, marica, yo tengo que ponerme las pilas, claro. ¿cierto? Entonces, pues, lo relacionaba un poquito con eso y quería, pues, como ponerlo sobre la mesa. Claro, eso. Yo no diría problema, problema. Simplemente vivimos también alineados como especie, que eso es algo muy loco y muy bonito del ser humano, que todos nos alineamos para estar de acuerdo con este sistema y todos nos alineamos para estar de acuerdo en convenciones, en que esto es, en que la realidad es así.
Entonces, cuando una persona se sale de ahí, cuando una persona se sale de las percepciones de todo el mundo, lo llaman loco. Sí. Y sí, claro, hay formas de salirse. Quizá algunos íconos del momento, algunos empresarios del momento están diciendo cosas que quizás son muy locas y las están materializando. Un Elon Musk, por ejemplo. Y bueno, cuántas personas no controlan un montón de cosas que ni pensamos. Total. Porque están identificados con eso, con esa forma de ser, listo. Entonces, bueno, como decía ahorita, este tema puede generar algo nueva era, puede generar algo espiritual, puede caer en el coaching, puede caer en el crecimiento personal, puede caer en la masturbación filosófica, emocional, de decir sí, todo lo puedo, simplemente me voy a desidentificar de mí mismo y me voy a descolapsar de aquí en este punto y me voy a colapsar en una playa paradisíaca, ¿cierto? Me voy a... Ay, ¿vos por qué te preocupas? ¿Por qué no te descolapsas? Sí. ¿Por qué no te descolapsas? Un buen término, ¿no? Descolápsese. Eso me gusta más, sí. Descolápsese, parcero. Relájese, descolápsese. Y bueno, ya lo que quería abrir con este tema de eso, de qué tan fácil es esto, de todo este mundo nueva era, de todo este mundo del coaching, de todo este mundo de que querer es poder. Hemos hablado del término poder, pero no precisamente en esos términos. Después lo explicaremos mejor en otro podcast. También hay otra vertiente que es la conspiranoica, las teorías de la conspiración, y en esas teorías salen personas a decir que es que vivimos en la matriz, en la Matrix, que el gobierno nos manipula, una simulación, bueno, todo ese tema, que al fin y al cabo hay una gente que se está apropiando de ese discurso para generar dinero. Entonces ahí veo un man como Andrew Tate, el otro que está muy de moda en el mundo hispanohablante, Yados. Ok, sí. Yados Fit. El de tu primer millón. Claro, sí. Fuck. Entonces eres un imbécil, fuck. Sí. Entonces esta gente te quieren borrego, te quieren mal en la Matrix, te quieren inconsciente, separado, abusado, que quizá, ¿cierto? Sí, puede tener su verdad ahí. Quizás, pero puede tener su verdad, pero esta gente lo que está haciendo es venderte un producto, venderte un curso. Usar una información. Exacto. Que se vende para vender su curso, sí. Exacto, entonces aparecen unos gurús también de la inversión que me imagino que habrás dado con alguno de esos. Aparecen autoproclamados maestros, algunos quizá hacen el bien, algunos quizá crean cosas interesantes, tienen buenas intenciones, crean cosas interesantes también para lucrarse a sí mismos con sus habilidades, con las clases que dan, y otros a través de una plataforma. La cosa es que aquí entramos en ese tema pues del autoconocimiento en el mundo Red Pill, que me parece muy bacano que tengamos estos colores red pilosos y blue pilosos, porque lo que estamos haciendo es que estamos metaforizando visualmente también la película Matrix y también la película La vida secreta de Walter Mitty, que trabaja mucho ese tema de los colores, el rojo y el azul. Entonces, por eso vamos a lo que es el movimiento Red Pill, el movimiento pastilla roja, Red Pill Movement, que viene de cuando a Neo, Morfeo, le ofrece Morfeo, un nombre también griego, simbólico, un nombre simbólico, un nombre de la mitología griega. Del sueño. El dios del sueño, Morfeo, con M. Orfeo era otro. También una historia, todas las historias son bien tesas, simbólicas. Entonces Morfeo ofrece la pastilla azul, ¿cierto?, que está detrás de vos, la pastilla azul, que es seguir como si nada, sigan el sistema, ¿cierto? Y le ofrece la pastilla roja, que es la que tengo yo detrás, la verdad. En tu ropa, y aquí estoy un poquito rojo yo también, que es la verdad, renunciar ¿cierto? a esa... Exacto, a la comodidad, sino que al hombre nos venden, pues hay unas personas que se están capitalizando de eso, le están vendiendo a los hombres, te vamos a sacar del sistema, te vamos a volver rico, tienes que hacer esto. Entonces aprovechan un lenguaje y aprovechan una masculinidad
una necesidad también que hay en la sociedad. Una necesidad del hombre, claro, es que vamos a eso en este momento. Yo, pues como hombre, obviamente me identifico como hombre, me colapso como hombre, ¿cierto? Me colapso aquí ahora sí. Como hombre en la Matrix. Me parece interesante pensar como hombre el futuro de la masculinidad, el futuro de todo esto. Veo que en estas personas hay algunos dichos o hay unas formas de violencia o unas formas de interpretación de la realidad que son muy desde la voluntad, desde el poder impuesto, como yo estoy aquí y trato a la mujer como me dé la gana, porque eso, sí. La mujer es un instrumento y yo no voy a estar con una mujer que no sea así. Bueno, cada quien tiene sus estándares y sus parámetros. Es volver a un tema cultural. Y narcisista, pues, porque ahí ya es extremo de no me importa. El otro, descalifico al otro, a la otra descalifica al otro, el otro a la otra y así, sucesivamente. En todo caso, eso son formas como quizás no estamos canalizando bien el narcisismo, quizás esa no es la forma no es estar pendiente de conquistar una mujer, de tener una mujer subyugada y que la mujer tenga que cumplir con unos parámetros, sabiendo que el amor se construye, ¿cierto? Total. El amor se construye y dentro de la idea del amor hay como varios tipos de amor. Hay un amor estético, hay un amor erótico, ¿cierto? Vuelvo otra vez a Vargas Llosa, como él describe esa civilización del espectáculo actual, donde dice que cuando las imágenes son más importantes que los valores y que las palabras que hay detrás que fundamentan, se genera una deserotización. Y define la erotización de una forma muy bonita, muy bonita. Es un párrafo largo que hay en el libro, en la página 110, algo así, donde termina concluyendo que el erotismo eleva al amor, eleva al acto sexual a la posición del arte. Entonces la práctica, bonito, o sea, me parece curioso porque él lo dice como la práctica tras el velo de la prohibición, tras el velo de la intimidad, tras el velo de la vida privada. En ese velo, que eso no se lo estamos mostrando a todo el mundo, en ese velo hay un compartir, en ese hogar hay un compartir entre dos personas, y a través de cuidados, a través de movimientos, a través de música, a través de posiciones, a través de sensaciones, de roces, de toques, se despierta un erotismo, se eleva a la condición de arte. O también al describirlo, volverlo poema, volverlo música, volverlo canción, dependiendo de cómo, ¿cierto? Guardando ese misterio. Porque también cuando la música se vuelve imagen, cuando la música se vuelve, pues es más importante la imagen que quiere generar, pues hay como una exposición de esa energía, de esa pulsión, de ese erotismo, ¿cierto? Y pierde cierta magia, por decirlo claro, así. Se trivializa. Dice Vargas Llosa, pues, en ese libro, que eso no le hace bien al humano, antes al contrario. Entonces bueno, en estos movimientos se aprovecha del rabbit hole, el hueco del conejo, como que también hace parte de la película Matrix. A Neo lo ponen a que siga un conejo. No me acuerdo bien, eso se lo mandan en un mensaje. Bueno, él no me acuerdo, él vio un tatuaje de un conejo, creo, en una chica en una discoteca. Sigue al conejo. Entonces esta gente te dice, venga, yo le muestro el hueco del conejo. Y en ese hueco del conejo lo que hay es una suscripción de, no sé, $15, $35 mensuales, donde te culpabilizan si dejas de pagar esa suscripción. Te dicen que no servís, que sos un inútil, que sos un imbécil fuck, que tenés que volver lo antes posible, o te ponen un ban, unas condiciones, pero a ellos les conviene que vos volvás. Les conviene precisamente hacerte sentir mal para que sigas pagando el servicio. Escasez, sí. Y constantemente este gurú, esta persona te está mostrando, te está fronteando, como dicen por ahí, de su carro, de sus relojes, de sus relaciones, de las mujeres con las que sale, todo eso. Entonces, claro, vuelvo y digo, yo colapsado como hombre, o sea, materializado aquí como hombre, me pregunto por ese rol de la masculinidad a futuro. Me preocupa el tema de la misoginia, de el hombre, por compensar que actualmente se viene
cuestionando su rol en la sociedad, se viene cuestionando el rol de la energía masculina, de la masculinidad, del machismo, pues llevándolo a esa palabra, que el hombre por compensar de pronto no vaya a volver a formas violentas, arcaicas, instintivas, inconscientes, sino que que los hombres hagamos conciencia de estas historias, de esos arquetipos, de lo simbólico, que tomemos nuestras decisiones de hacia dónde queremos ir, cuál es la masculinidad del futuro. Que ampliemos la percepción de la masculinidad. Exacto. Sí, ¿a dónde vamos con eso? Entonces, a eso me lleva ese tema pues, de conspiración aplicado aquí, en el movimiento Red Pill, porque obviamente el tema conspiración nos puede llevar a volar al espacio. Pues. Muchas cosas. Y estamos hablando de conocernos a nosotros mismos. Entonces, también... de pronto sobrepensar todas estas teorías, sobrepensar sobre la mística, sobrepensar sobre la magia, sobrepensar sobre la conspiración, nos lleva a mirar afuera. Nos lleva a seguir mirando afuera, a seguir pendientes de las imágenes, Y el camino del autoconocimiento es un camino propio, es un camino personal, es un camino de profundizar en el sí mismo. Jung lo dice de una forma muy bonita: el que mira hacia afuera duerme, está dormido. El que mira hacia adentro despierta. Sí, súper famosa. Una frase bacanísima. Y precisamente mirar hacia adentro nos lleva al siguiente tema, que es la integración del ser. Lo que hablé al principio con este psiquiatra que no he dicho el nombre porque bueno, es como gamers, yo no sé qué, encima, como que su público objetivo son hombres que juegan videojuegos. Y él los va captando con la teoría psiquiátrica. Incluso su nombre de youtuber es yo no sé qué gamer, jeje, algo así. Y los captura para temas de psiquiatría. Eso, para hablar de los pacientes que él tiene, lo que decía yo ahorita, los pacientes que él tiene, que él identifica que son personas que logran sus objetivos. Él lo llama high performers. Performer es... alto rendimiento. Exacto, gente de alto rendimiento, ¿cierto? Porque cumplen sus metas, sus objetivos de vida, bueno. Entonces, volviendo a eso... cuando yo decía que integración es una palabra clave, es porque es precisamente eso: coger algo que aparentemente es malo, coger algo que mal enfocado puede llevar a una patología, a una psicopatología, a una enfermedad mental, integrarlo para utilizarlo. Pero entonces él ayuda a integrar eso, como psiquiatra. Como psiquiatra. O sea, si una persona llega y es cliente o paciente, él... Me imagino que sí, me imagino. Eso, no sé mucho, ni el nombre me lo sé, qué pena pues ahí, pero no. Es simplemente una fuente, un referente que tengo. Pero bien interesante. En todo caso, volvemos a esa palabra, a la palabra de la integración. Entonces, cada persona tiene su camino. Yo aquí no voy a dar una fórmula, yo aquí no te voy a decir después y no puede existir, porque si no hay un solo camino. Claro. Es un camino muy, muy personal. Ahí vuelvo yo otra vez, uno de mis autores que siempre tengo aquí en la mente, Hermann Hesse, a través de la literatura. En el libro Siddhartha, él habla de un personaje que no es Buda, pero se llama Siddhartha, pero vive al mismo tiempo que Buda y conoce a Buda, y en algún momento se mete en el campamento de meditación de Buda. ¿Cierto? Buda era famoso en esa novela, en esa época, en ese libro. Siddhartha era hijo como de un monje brahman, entonces había sido brahman durante un tiempo. Después dijo: no, esto no me gusta, se va a viajar, descubre que Buda tiene escuelas, como el iluminado, entonces me voy a meter a la escuela de Buda, se mete en la escuela de Buda y también se da cuenta que no es para él, y en algún momento él habla con Buda y le dice: mi hermano, no, muchas gracias Miso, pero esto no es para mí, este camino no es para mí, sale y se va. La bestia en uno, hay que ser agresivo de una forma calculada, de una forma medida, y el ejemplo que él pone me parece muy, muy apropiado, y es que cuando el niño es niño y está aprendiendo a jugar, por ejemplo deportes de competición, el niño tiene que aprender a ser lo suficientemente agresivo para querer ganar, para querer competir, ¿cierto? Y al mismo tiempo tiene que ser lo suficientemente noble, voy a utilizar esa palabra, como para no hacer trampa y no quedar mal por exceso de agresividad. ¿Para qué? Para que lo vuelvan a invitar a jugar. Entonces, súper importante. Siempre en la vida vivimos así, vivimos
o bueno, una forma de integrarse es utilizar, sí, el potencial para la agresividad, el potencial para emociones negativas, utilizarlo de forma que me O sea, que me ayude. se puede. Sí. Se puede utilizar las emociones negativas o los sentimientos negativos para empoderar Claro. algo en un propósito de lograr algo. Claro, que ayude. Sí. Claro, eso es lo que propone esta teoría de Brutal, la excelente. integración. Entonces, a veces cuando todos estos movimientos o gurús o personas nos dicen todos son vibras positivas, todo es positivo, tú atraes lo bueno, lo bonito, Y rechaza lo... estamos rechazando. Está rechazando un lado. Exacto, y no solo rechazando, sino que estos autores nos advierten de las consecuencias de no mirar eso. Jung diría no mirar la sombra, no mirar lo que no aceptas. Freud del psicoanálisis lo llama el inconsciente. Bueno, cada terapia pues lo nombra de alguna forma, puede ser desde la cognitiva, pensamientos rumiantes o esquemas maladaptativos, esquemas automáticos, pensamientos automáticos, ¿cierto? Bueno, cada teoría tiene su forma de decirlo. Vuelvo a través de los autores. Jordan Peterson habla de eso. Entonces el niño que logra integrar sí, logra aprender a ser lo suficientemente agresivo y fuerte para funcionar, aún conservando amigos, ¿cierto? Y que lo quieran seguir invitando a jugar y hacer. Así vivimos pues en la sociedad. En adulto, pues, el mundo adulto es igual. Exacto, es la propuesta de ser integrado. Luego Jung lo dice de una forma más profunda, más bonita, y es que él dice que un árbol cuyas ramas crecen hasta el cielo tiene unas raíces que bajan hasta el infierno. Okay. Entonces ya es una forma simbólica, claro, metafórica de decir lo mismo, para estar... y sin esas raíces, pues no podría crecer hasta el cielo. Claro, tampoco. No podría crecer hasta allá. Entonces hay que tener una conciencia, hay que tener un contacto con la energía, no sé si energía es la palabra, con ese lado oscuro, con lo que no se ve. Con las emociones negativas, Okay. Para decirlo de una forma más actual, ajá, más basada en la evidencia, quizá. Lo que decía este psiquiatra que estoy citando, la sociopatía, el narcisismo y el mecanismo de afrontamiento, la forma como afrontar la realidad. También Jung, lo que dice, la propuesta de la psicología junguiana, que me parece muy, muy buena, me gusta mucho, es el proceso de individuación. Es como llegar a ser todo lo que soy, con lo bueno y con lo malo. Llegar a integrar todas esas cosas de las cuales no soy consciente, a veces las hago en automático. Me parece un concepto muy, muy importante. Y Freud lo dice, o como yo lo entiendo, a través de también mi proceso de autoconocimiento, a través de terapia psicoanalítica que he hecho, no yo como terapeuta, sino como paciente, se da el autoconocimiento a través de mirar al papá de uno. Se da el autoconocimiento a través de ver la forma como uno repite lo que hizo el padre. Y aquí viene un concepto, algunas personas están de acuerdo, otras personas no están de acuerdo. A mí me ha parecido útil en mi autoconocimiento, y es ver dónde falló el padre, ver dónde el padre sufrió, ver la parte humana del padre, la parte real del padre, los actos del padre. La historia y... Los actos concretos donde uno vio al padre fallar, ¿cierto? Es como la clave. Porque se supone que eso es lo que uno repite, según esta teoría. Y se supone que es a través de eso que uno hace pareja, para acabar de abusar. ¿Cómo? Ese rasgo que uno repite del padre, hay una persona con la que uno encaja porque también tiene algo de eso. También te refuerza ese rasgo, te refuerza esa imagen. Y es, según esta teoría... ¿Y en el caso de la mujer sería de la madre o también del padre? Del padre también. Del padre también. Entonces, eso, y alguien dirá como, ¿y el que no tuvo padre? Ajá. El que fue huérfano. Entonces, la respuesta de mi psicoanalista es, esa persona le tocó crearse una imagen, de alguna forma. Entonces, él me pone una metáfora que me gusta, es del mundo mecánico. Este tornillo falta, ¿cierto? Este tornillo se daña en una máquina, en esta máquina puede ser.
y llega alguien y dice, bueno, mientras esperamos a que llegue el tornillo, yo voy a coger una varillita, le voy a sacar rosca, la voy a cortar a la medida y la voy a poner. Okay. Eso se llama, en el mundo de la mecánica, eso se llama herramienta hechiza, ¿cierto? Un hechizo. Entonces también es como al radiador del carro ponerle un trapito. Pues, y no lo digo peyorativamente, es poner algo que ayude a resolver, sí. ¿cierto? Y Toca lo hace también construirlo. instintivamente, Claro, porque no lo hace instintivamente, conscientemente, sino que lo hace totalmente inconsciente. Exacto. Entonces la teoría del psicoanálisis es eso, bueno, se complejiza, pero lo que dice el psicoanálisis es, o bueno, el psicoanalista, en el proceso en el que yo he estado aquí, me abro, Sí. muestro mi vulnerabilidad atrás de mi proceso. Lo que dice es aprender a hacer con esa forma como uno vio al padre fallar, porque es la forma que uno repite y es la forma que se repite en la relación. O sea, eso es una gran herramienta para cualquier persona. Es una herramienta de autoconocimiento. Sí, usted está obligado a repetir, su inconsciente lo lleva a repetir. Por eso hay mucha gente que quiere romper esas cadenas y decir, no, esa teoría no me gusta. Y entiendo que mucha gente diga, no, ¿cómo así? Que estoy condenado a repetir, ¿no? ¿Qué es eso? Pero por lo menos tomárselo así, verlo con esas gafas, verlo con esa óptica, lleva al autoconocimiento. Claro. Que es que solo preguntarse en qué falló mi papá y en qué puedo fallar yo. Exacto. O sea, solo preguntárselo, ya estás mirando hacia adentro. Exacto. Y a través de mirar afuera, entonces, porque es más fácil claro. Mirar al otro, es más fácil echarle la culpa al otro. Total. Y eso también está en la psicología junguiana, en la sombra. Yo empiezo echándole la culpa al otro y después me doy cuenta que eso que estoy criticando del otro, eso que odio del otro, eso que me genera asco del otro, o también que me genera amor del otro, eso también lo tengo yo en alguna medida. Hacia uno mismo. Ajá, entonces aquí está una de las herramientas de autoconocimiento más fuertes, porque es confrontativa. Mire a las personas que le caen mal, mire a las personas que usted odia, mire a las personas que le irritan, que le chocan, mire eso que le choca y piense si usted lo tiene en alguna medida. Tan chismoso, tan chismosa. Devuélvase la pregunta, devuélvaselo usted. Yo seré chismoso. ¿Cómo soy cuando soy chismoso? Entonces se habla pues del peligro de decir, no, yo soy completamente diferente al otro. Es que al hacer ese rechazo no me doy cuenta de cuando yo lo hago, ¿cierto? Y como no me doy cuenta de cuando yo lo hago, me doy la razón. Entonces lo hago, no me doy cuenta que lo hago y en algún momento le echo la culpa a eso, pero no le echo la culpa a eso en mí, sino que le echo la culpa a eso en el otro. Dejas la responsabilidad afuera, entonces no creces. Exacto. Ahí se queda, ahí se muere. No sé si la palabra sea crecimiento, okay. no te conoces. No te colapsas, no te identificas, no te materializas aquí con eso, ¿cierto? No haces conciencia de eso. Sigues esa misma realidad. Sigues esa misma realidad, sigues repitiendo. Entonces de eso habla ese psicoanálisis freudiano. Es como la pregunta de qué hacer con el sufrimiento, ¿cierto? ¿Qué hacer con el masoquismo? Que actualmente pues el sufrimiento es como algo bien... Ajá. No sé, como bien común, por decirlo así. Y rechazado, porque estábamos en la civilización del espectáculo, estábamos en una cultura donde lo valioso es lo que entretiene un momentico. Borges, otro autor argentino de la literatura muy bacano, dice que el artista aspira a ser eterno a través de escritos, a través de obras que aspiren a ser eternas, ¿cierto? En cambio lo que pasa en este momento es que la canción que sale es para entretenerte durante el verano, para entretenerte durante unos meses y luego viene otra canción. El programa, el reality, la película, un montón de cosas. Hay obras que son más profundas y que buscan ser eternas y que se apropian o se pegan, se adhieren a arquetipos que vienen desde hace muchísimo tiempo y que seguramente seguirán hasta que quizá la especie humana se acabe, no lo sé. En todo caso, lo que dice el psicoanálisis del sufrimiento es aprender a hacer con el sufrimiento, que yo todavía no sé. Lo digo acá y yo todavía no sé cómo hacer, ¿cierto? Estoy en ese proceso y estoy también aquí para acompañar en ese proceso, ¿cierto? Para acompañar a las otras personas, porque esta es esta óptica. Yo también tengo la óptica humanista existencial que
puede ser más práctica. Nos podemos entrar en el aquí y el ahora y podemos ver cuáles son nuestras herramientas en el aquí y el ahora. Por decirlo así. Porque yo creo que preguntarse o dar con la respuesta de, hey, sí, es que estoy sufriendo, ya es como abrir una ventana, como ya se abrió una ventana hacia el interior. Claro. Y ya dije, hey, acepto que estoy sufriendo, ahora, ¿qué voy a hacer? Y esa es la razón para ir al psicólogo. Uh-huh. No porque estás loco. No porque estás sufriendo. Sino porque estás sufriendo. Okay. Y hay algo en ti que no va como quisieras. Hay algo en ti que no está funcionando. Tal vez estás repitiendo el mismo problema y te estás dando cuenta. O te estás quejando mucho de la vida y no te estás dando cuenta qué estás repitiendo, cómo estás repitiendo o si estás repitiendo. Puede que el problema de una persona sea antes como que no me pasa nada, es que en la vida no me pasa nada y quiero que me pase algo. Pero quizá la repetición es la falta de un evento canónico que desarrolla el personaje. Entonces, ante esa pregunta, ¿qué hacer con el sufrimiento? Una respuesta, ir a terapia. Ir a terapia y hablarlo, ¿cierto? Yo creo que no sé si se va a encontrar en algún momento alguna respuesta del sufrimiento, entonces haga esto. Exacto. No, o sea, no creo que vaya a existir, es como, mírese, a ver por qué está sufriendo. Exacto. Y conózcase. Y conózcase, mire lo que usted no está aceptando en usted, mire lo que usted está negando, mire cómo, a través de las personas cercanas, a través de su papá. También uno puede mirar la mamá, sí, claro. La mamá cómo ha sido, y uno también de ahí seguro que repite cosas y por más que la teoría psicoanalítica freudiana diga que es el padre, uno también puede revisar a la madre, ¿cierto? Claro. Vuelvo y digo, son por lo menos las gafas para empezar a preguntarse por uno mismo y ya después uno empieza a adquirir más elementos. Ajá. Hay gente que en este momento lo está haciendo a través del tarot, hay gente que en este momento lo está haciendo a través de las constelaciones. Es que tú eres acuario, es que, bueno, todo eso. Pero todo eso también lleva también a preguntarse. Sí, es una vía. Así lo dice Jung. Jung también en algún momento estudió la alquimia y dijo, ay, puchan, esto no es un tratado para volver cualquier piedra en oro, cualquier metal o mineral en oro, sino que esto es un tratado personal. Es para transformarse uno mismo. Entonces, a través de símbolos. Okay. El ocultismo, la brujería también están en el espectro de lo oscuro. Están en el espectro de lo que el ser humano moralmente no acepta y no quiere aceptar. Y a todo eso Jung lo llama la sombra. Okay. Entonces, todas estas teorías están ahí, existen. Usted verá si se mete ahí. Usted verá si eso lo lleva a profundizar en usted mismo. Lo puede llevar a profundizar en usted mismo, evidentemente. Así como esta teoría que le dice que hay que aprender a hacer con el sufrimiento, ¿cierto? Así como si usted necesita resolver algo muy puntual, ansiedad, estrés, puede ir donde un psiquiatra y le receta una pastilla, puede ir donde un cognitivo conductual le receta una terapia de unas 10-15 sesiones con un porcentaje de probabilidad de que va a funcionar, que esa es la que está más en contacto con el paradigma científico basado en la evidencia, y que es otro tema también del que podemos hablar, mirar la psicoterapia como herramienta de conocimiento de sí mismo, que aquí en realidad pues no lo hemos tocado tanto. Más bien planto esa tercera semilla para un próximo episodio. Y en un próximo episodio miramos cada una de estas escuelas de la psicología, y también yo me mojo, pues me meto al agua a decir cuál es mi tipo de terapia. Que de hecho aquí lo vengo diciendo, yo estoy en una perspectiva humanista existencial, empecé ese camino desde lo humanista existencial y ahora estoy queriendo verlo desde lo simbólico, desde los significantes de la teoría psicoanalítica. Entonces, bueno, ahí vamos. Yo también voy en mi camino y precisamente mi disposición es aprender lo más que pueda del tema para poder ayudarle a los demás. Por eso es que un médico también estudia para poder operar mejor y siempre está en el camino. Estudiando. El ingeniero, el negociante siempre está estudiando pues para mejorar su arte, su forma de desenvolverse, que es su arte. El acompañamiento puede ser visto como un arte. Yo hablaba al principio de la palabra cambio, que para mí la palabra no es cambio. En terapia uno no va a la psicoterapia a cambiar, aunque ese a veces lo que uno cree que va a hacer y lo que uno quiere hacer, ahí está el deseo, sino que tal vez uno va a aprender, sino que tal vez uno va a transformar. Transformar es otra palabra muy importante, muy contundente,
algunos psicólogos humanistas la toman. Aquí en Medellín hay un centro que se toma esa palabra muy en serio, Parinama, transformación. En ese proceso de acompañamiento, la persona entra de una forma, en un nivel de conciencia, y la persona termina saliendo de otra forma. Es muy humanista también la gestáltica. Bueno, hay corrientes de la psicología pues, que trabajan desde ese foco, así como está la cognitiva conductual, que te trabaja cosas más puntuales, más del aquí y el ahora, así como hay terapias que te trabajan lo profundo, lo simbólico, todo esto junguiano, lo arquetípico, que de hecho el marketing está basado en esa teoría. Está basado en el inconsciente colectivo y está basado en los arquetipos de marca. Está la marca juguetona, está la marca que te da conocimiento, está la marca que te da estatus, ¿cierto? Le apuntan a los arquetipos. Genial. Con ese tema del sufrimiento, siguiendo pues a través de varios autores, bueno, es muy importante que también se habla de que el ser humano aprende es a través del sufrimiento. Hay un cuadro muy famoso, creo que es de un autor ruso, que es de Iván, un zar ruso, con el hijo aquí. El hijo está sangrando, está muerto si no estoy mal, y si no estoy mal fue Iván el que lo mató. No sé si el hijo o el hermano. Creo que es Iván el Terrible, un zar de Rusia. Y él tiene una cara de terror calavérica, así, mientras coge a su hijo o a su hermano, no me acuerdo bien, en el momento muerto, porque él lo mató. Entonces te muestra eso, el sufrimiento. Fue pucha, el quedar conmocionado porque te equivocaste, porque perdiste algo, el duelo, la pérdida, el sufrimiento. Es que en este momento queremos dopar el sufrimiento, pero el sufrimiento es una fuente de aprendizaje muy brutal. Y yo no te estoy diciendo sufre, yo no te estoy mandando a que sufras, yo no te estoy diciendo lastímate para que sufras. No hay necesidad. La vida te va a poner en ese lugar, y a través de ese sufrimiento, bueno, se abren puertas hay mecanismos, se abren puertas de autoconocimiento, y hay mecanismos de afrontación, coping mechanisms, a través de los cuales uno o se dopa, o se distrae, o cambia. Bueno, la palabra cambio que transforma la realidad, claro. O la reordena. La recolapsa. Okay. La descolapsa y la vuelve a colapsar. Y la colapsa, como dice Cerati, reorganizando, rearmando átomos tuyos para hacerte aparecer. Átomos míos para hacerme aparecer de otra forma. El estar siendo, que también es muy de la humanista. La humanista dice... no eres malo, no eres adicto, no eres lo que estás diciendo que eres, estás siendo, ¿cierto? Eso te da la posibilidad de transformarlo, de ser de otra forma, ¿cierto? Porque es ese momento en el que fuiste, pero no tiene por qué ser así siempre. Exacto, y es en el momento en el que estás siendo eso que dices, estás siendo un cuerpo que sufre, un cuerpo doloso. Y quizás haciendo unos ajustes de percepción, quizás haciendo unos ajustes de cómo veo la situación, y haciendo unos ajustes en la realidad. Voy y hablo con mi mamá, voy y hablo con mi papá, voy y hablo con la persona con la que tengo el problema, la discusión, el tema, voy y hablo con mi pareja, con la que estoy repitiendo un ciclo, ¿cierto? O me consigo otra pareja, ¿cierto? Y voy relacionándome en la realidad. Herramientas para las personas que quieren entrar en el mundo del autoconocimiento. Claro, entonces... Habíamos mencionado ya algunas. Claro, hemos mencionado algunas, y al fin y al cabo hay varias vías que sirven. Ahorita estábamos hablando de cómo los famosos, de cómo los influencers, a través de la forma como nos identificamos con ellos, nos ayudan a eso, nos ayudan en ese proceso de autoconocimiento. Entonces, como este influencer con el que empatizo, el influencer al cual yo castigo, qué rabia, Epa Colombia, qué pereza la liendra, no me gusta Jefferson Cosio. Hay algo ahí. Mira a ver, eso quizá te sirva, puede que no. Si te quieres quedar en el no, ese no soy yo, no tiene nada que ver conmigo, no me identifico con esa persona, con esos ideales, con eso, bueno, mire a ver otra forma de conocerse a usted mismo, y de llegar a darse cuenta de eso que usted no acepta, o de eso que no le gusta. Bueno, no necesariamente pues, sea que usted lo haga, que usted lo tenga así exactamente igual. Es mirar por qué está el rechazo, y cuestionarse, ¿será que yo lo hago en algún momento de alguna forma? Eso es lo importante. Para terminar de cerrar ese tema del sufrimiento, también
Hablaba yo ahorita, había yo anunciado a Nietzsche, también lo voy a explicar de una forma muy, muy concisa. Nietzsche, cuando toma este tema, habla del eterno retorno, plantea una situación en la que un ser sobrenatural entra a tu casa en una fría y oscura noche y te dice, quisieras volver a vivir tu vida de la forma como la has vivido hasta ahora en el mismo orden cronológico. Entonces Nietzsche le hace esa pregunta al lector. ¿Cómo responderías ante esa pregunta, Juanda? ¿Vivirías tu vida, volverías a vivir tu vida repitiendo todo, cada uno de los errores, cada uno de los aciertos en la misma forma cronológica? Pero con la conciencia del presente, de este presente, o volviéndola digamos con la conciencia de este presente. Si no tengo posibilidad de cambiar ninguno, pues sin ninguna cosa, pues sí, obviamente es como obligatorio. Esa sería para vos pero de pronto depende, si yo en este momento me siento bien conmigo mismo y sé que ese conjunto de momentos me va a llevar a lo que soy, que es donde estoy de pronto en una situación cómoda, de pronto sí la volvería a vivir, pero de pronto una persona que dice, no, marica, es que yo estoy sufriendo acá, no lo volvería a vivir. Claro. Depende mucho como del presente de la persona tomar esa decisión. Claro, entonces sería para vos, personalmente, Juanda, ¿una bendición o una maldición? No, una bendición. Listo, qué bueno, qué bonito. Nietzsche dice que hay que pensar en el amor fati. Amor fati ya es una palabra del estoicismo, que es ama tu destino, ama lo que te tocó vivir, ama la mano que te tocó tirar en las cartas, acéptala, ámala, dignifícala, siéntase bien, de una forma muy nea. Siéntase bien, amigo de los amigos. Ese es un influencer ahí ahorita te lo mando para que veas. No le voy a hacer mucha promoción, pero hay un pelado paisa que habla así: siéntase bien, amigo de los amigos. Entonces, okay. Bueno, dice entonces Nietzsche, amor fati, tenemos que amar nuestra vida, nuestras condiciones. Pues tenemos que, usted no tiene que nada, morirse. Pero hay una propuesta por amar sus condiciones en el presente, en este presente. Si usted tuviera que repetir este presente infinitamente, lo mismo que Sísifo, que Albert Camus, sonría cargando la piedra, sonría con la tarea imposible repetitiva, pues imposible o repetitiva, ríase ante la repetición, disfrútelo, gócelo. Decía Camus, esa es la cachetada absoluta a los dioses que le pusieron ese castigo a Sísifo, el hecho de que Sísifo disfrutara. Entonces, estuviera bien con eso. Sonríe ante eso. Y claro, de pronto alguien dirá, pero eso es conformarse, eso es, véalo como quiera. Son respuestas. Yo opino que cuando una persona acepta como ese destino o como ese presente que le tocó vivir de pronto por acumulación de situaciones pasadas también, pues, o decisiones, y empieza a aceptar ese presente, esa realidad, comienza a aumentar su percepción y comienza a abrir nuevas puertas que no abriría si la negara. Yo diría... si estuviera muy en sufrimiento, porque es que el sufrimiento lo nubla, entre comillas, pues a uno lo hace que sea más difícil salir de ahí. Sí, yo diría, no tanto, yo no utilizaría la palabra aceptar, porque nos lleva a otras cosas. Más bien contextualízate en tu presente. Contextualízate en tu presente, mira qué herramientas tienes, mira dónde está puesta tu atención, ve a la memoria, como diría otra muy famosa en el mundo del podcast y de los libros, Marian Rojas Estapé, ve al pasado y vuelve sano y salvo, vuelve bien, que ir al pasado y volver no sea una fuente de volver herido. Mal, traumado. Entonces contextualízate en el presente y miremos estos procesos superiores cognitivos, atención, percepción, memoria, motivación, bueno, los que se me escapen. Contextualízate en el presente, mira todo eso y mira qué vas a hacer, ¿cierto? La filosofía de alguna forma te dice, lo puedes amar, lo puedes elegir amarlo, si lo tienes que repetir, si estás condenado a repetirlo, mira a ver cómo vas a hacer para repetir de una forma amorosa, repetir esa espiral, no en el mismo punto de sufrimiento hacia abajo, sino mira a ver cómo vas a repetir aprendiendo, cómo vas a repetir desde el amor. Bueno, ya cada uno le mete su concepción, ya cada uno le mete su espiritualidad, ya cada uno le mete lo que le quiera meter.
ahí, en ese cóctel de lo que le sirve en su autoconocimiento. Exacto, es como lo que le sirva. Exacto. Hay autores que dicen, esto me sirvió, como Víctor Frank, que estuvo en el campo de concentración y se proyectaba, estando en el campo de concentración, se proyectaba dando conferencias y dice que varias veces, varios que estaban en el campo de concentración con él, se suicidaban, se quitaban la vida. Él decía, yo aún aquí sufriendo este sufrimiento, esta esclavitud, este encierro, tengo razones para vivir. Entonces también Nietzsche lo decía, aquel que tiene un porqué supera cualquier cómo, ¿cierto? La fuerza del porqué es una fuerza como autotrascendente. Entonces otra herramienta sería trazarse ese porqué. Trazarse un porqué, es una herramienta de autoconocimiento. Daría claro. ese motor, esa energía. Es que mira, como lo hablamos, cuánticamente, tal vez sea la palabra, colapsarse alrededor de un sentido, de un propósito de vida, Y el propósito lo puede poner usted, puede ser el que usted quiera. Esa es la clave de la psicología humanista existencial, pues de algunos autores, como si materialícese a través de ese sentido de vida y vívalo. Entonces, bueno, finalmente también hay otra perspectiva ante el sufrimiento, que es la budista, que es la renuncia al deseo, como forma de superar el sufrimiento. El sufrimiento se da porque deseamos. Y también el psicoanálisis dice que somos seres en falta, seres deseantes, pulsionales. Bueno, ya eso más bien dejémoslo para el tema de la psicoterapia cuando lo hablemos. Finalmente terminemos con los ejercicios de autoconocimiento y conciencia, la meditación, que yo a la meditación también la llamo respiración consciente. La manera más fácil de entrar a la meditación. Exacto, simplemente respire y cuente. La que yo hago es, inhalo 5 segundos, voy inhalando 5, cuento hasta 5, paro 2 segundos y exhalo durante 6 segundos, cuento hasta 6. Intento hacerlo 20 minutos. Hay momentos donde todo el tiempo pienso y digo, no hice nada. No logré ir más allá del pensamiento, porque he tenido momentos donde he ido más allá del pensamiento y la sensación física es una cosa brutal. Ahí la clave es disciplina, constancia, como todo. Hacerlo todos los días, hacerlo 2 veces a la semana, hacer 3 veces a la semana. Es algo que en vez de uno verse un video de YouTube de 10, 15 minutos, pues póngase a respirar. Medita, póngase a respirar, o póngase a rezar también con el rosario. Eso también, la forma como usted respira mientras. Es meditativo también. Es meditativo. Otra forma de conocerse es a través de las teorías de la personalidad. Y tenemos al propio. Sí, ese sí va a ser otro episodio. ¿Qué nota? Sí, a David Velázquez, un saludo. A David Velázquez para que venga por aquí, hablemos del enneagrama. Esa gran herramienta para conocerse a uno mismo. Y hay otras teorías de la personalidad, búsquelas, ponga teorías de la personalidad en Google y le salen. Y si usted está en Medellín, busque enneagrama. Enneagrama para todos, David Velázquez. Bueno, teorías de la personalidad también como herramientas de autoconocimiento. Aquí yo te quiero hacer una pregunta a vos, y es, ¿de qué ejercicios de conciencia te acordás de cuando entrenábamos artes marciales, de cuando entrenábamos Kung Fu? Parce, los saludos iniciales, los saludos iniciales que uno hacía, no me acuerdo muy bien, porque eso fue hace ya rato, pero que uno hacía al universo, al Dios, pues al universo como tal, y era unas posiciones muy bonitas, eran muy bonitas, y me parece que solo eso ya uno lo enfocaba en ahora. Claro. Y lo separaba como de, ok, tengo un montón de problemas, un montón de cosas, pero no, hoy o voy a entrenar o voy a dar clase, pero estoy acá. Y uno también escaneaba el cuerpo a ver si había algún dolor, y si era más bien darle suave al trote, darle suave a las patadas, por un estado emocional. Que a veces incluso llegábamos a combatir y eso nos elevaba a esos estados emocionales y pasaban muchas cosas ahí. En algún momento lo podemos hablar. Y a mí ese tipo de cosas en Kung Fu, ese saludo como tal, y pues el entrenamiento. Y yo me acuerdo en Kung Fu de ejercicios tipo, cada que pases por el marco de una puerta, para. Eso creo que Juliana Quevedo fue la que nos enseñó algo. Para mí es David Velázquez, el que me enseñó eso. O mira en el reloj, pon una alarma, o cada que mires el reloj y te contextualices del tiempo, voy a pensar un momentico, ¿qué estoy haciendo aquí? Entonces, bueno, ejercicios de conciencia. Porque estoy aquí ahora. Aquí en este momento, pasar por el marco de una puerta, hacerle saludos a los espacios donde uno siempre entra y ya, hacerle un saludo a la casa, hacerle un saludo al carro, hacer ejercicios que generan conciencia. Y finalmente, para hablarlo próximamente, ir a terapia. Quiero que hagamos un capítulo dedicado a mirar tipos de terapia. Excelente.
Excelente. para que la gente aquí en Medellín sea cada vez más consciente y sepa a qué tipo de terapia de pronto sería más efectiva dependiendo de lo que quiera para esa persona. Si porque quiere ir es algo un mundo profundo, muy desconocido, porque claro, uno dice, no, el psicólogo, pero es que hay muchos. Para cada cosa. Eso puede ser algo puntual, puede ser algo profundo, puede ser un proceso de años. Bueno, y finalmente también recomiendo mucho mi podcast, que es Meaning Dave. También saben, para que lo pongamos aquí. Les dejo abajo la descripción el link total. El Meaning Dave, el podcast en Spotify y en redes. Me quiero movilizar a través de Psicólogo Paz. Okay. Pues psicólogo con P, ¿cierto? Psicólogo Paz, P-A-S, que es psicología analítica simbólica, que es en la que yo me enmarco. Es como mi creación también. Es la forma como yo lo nombro. Entonces, en el podcast también hablo mucho de lo que hablé aquí. Mientras iba hablando, me acordaba que todo esto está en capítulos míos de podcast, que son 7 minutos con música, con pista, con audio. La idea es que la persona pueda estar ahí parchadita, no sé, lavando platos, lo que hablábamos. Esos momentos muertos donde uno utiliza el podcast como acompañamiento. Y qué bueno eso, que sea podcast, que sea un contenido intelectual para que hagamos. Sí, es rico el entretenimiento. Y también qué bueno meterle al conocimiento. Y bueno, es eso, con eso terminamos hoy. Bueno, no, David, muchísimas gracias por estar aquí, por compartir con todos nosotros pues tanto conocimiento, tanta historia, y lo importante que de verdad es autoconocerse y pararse cotidianamente y decir por qué estoy aquí, o por qué creo lo que creo, o por qué soy lo que soy. Y apoyarse en la conciencia, que es una herramienta más que viene desde replantearse si eso que quieres lo quieres seguir viviendo, o definitivamente quieres buscar herramientas para transformar eso. Y bueno, aquí ya sabe, tienen a David Ruiz, que también nos puede acompañar en ese camino, en ese proceso. Bueno, no, muchas gracias, que todos estén muy bien. ¿Quieres decir algunas palabras? Listo, no, bien, bueno, suerte. Chao, que estén muy bien.